Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más del programa que es lo que quiere, como quiere, el programa que es lo que se le antoja, a la hora que se le antoja, en el momento que se le antoja. El programa que puede estar fingiendo o no fingiendo que no sabía que habían entrado y que a la mera hora cumplen, señores, cumplen, porque al final de cuentas dijimos que iba a hacer este programa. El caballero Sai tuvo cosas importantes que hacer, cosas de presidenciales. Y como es un programa presidencial, por así decirlo, entre presidentes se entienden. Así que seguramente Mikhail Gorbachev y la reina Yo seré el raciocinio de Gorbachev. Te diré exactamente por qué hizo cada jugada, caballero. Nos meteremos en la mente de todo un grande que debió haber sido alabado como ningún otro, pero que no lo fue porque estamos en guerra. Bueno, ellos están en guerra, ¿no? Yo no, o sea, sí vi que había pendejos que fueron a agarrar y a meterse de voluntarios a la guerra de Ucrania. Al quite, sí. Sí, y de repente dijeron, ya me quiero regresar, la guerra no es emocionante como Call of Duty. Obviamente, no lo es. Es que esperabas, imbécil. Me encantó mucho el diálogo que salió en Spy Family. Ajá. De esta tipa que los interroga a estos revolucionarios o terroristas, que les dice... la jefa de... Ajá, que tú conoces qué es la guerra, has matado, has canibalizado, has visto morir a un inocente que luchaste todo el día por defenderlo y simplemente por las condiciones no pudiste más saberlo. Ajá, eso es la guerra. ¿Has visto a alguien morir? No sabes absolutamente nada. Entonces, caballeros, ahí empezamos de una vez aquí en la zona fronteriza con el tema principal, que viene siendo la vida de Mikhail Gorbachev y no de la reina Isabel, aunque voy a hablar un poquito de ella. Ahora, voy a hacer una dinámica un poquito diferente en este podcast en particular. Usualmente, no, todas las imágenes que yo busco para hacer los podcasts, pues solamente las ve el caballero Sai para que las pueda comentar también. Pero voy a hacer algo diferente, ¿no? Algo especial. En el post del grupo de la zona fronteriza voy a andar poniendo las imágenes de las que vamos a estar hablando. Las voy a ir subiendo para que las vayan comentando o para que ustedes vean también. Porque lo hago aquí no por Japanex, para que si alguien quiere checar después de qué vergas estamos hablando, se las ven ahí en el grupo de Facebook y pueda tener una idea de qué vergas estábamos hablando, ¿no? Entonces, comencemos de una vez con todas por este tema principal. Ahora, caballero Said, dime. En este 2022, dos mandatarios populares, icónicos del siglo XX, fallecieron. Y la forma en la que la comunidad internacional reaccionó fue completamente distinta para los dos. Por un lado tenemos aquí a la reina Isabel II de Inglaterra, con este poderoso procesión de este funeral que están viendo ahí en el grupo de Facebook de la zona fronteriza, en donde vemos que no solamente sus mandatarios ingleses, sino mandatarios de todo el mundo que los pusieron acá atrás, los estaban checando. Todo el mundo fue personalmente a ofrecer sus respuestas. Respeto. De nuestro país fue nuestro secretario de Relaciones Exteriores, que fue a hacer proselitismo por allá también, pero eso es cosa aparte. Querido ser presidente, no fue el PG en persona, porque pues el PG yo creo que ha de pensar lo mismo que quizás piensa la zona fronteriza, de que pues no era para tanto, y él es más como pro Cuba, pro latinos. Ajá, que otra cosa. Entonces mandó a Marcelo Ebrard que, toma, ve, que a ti te gusta estas pendejadas, ve y presenta el respeto. Entonces fue Joe Biden, fue toda Europa reunida, Angela Merkel estuvo ahí, toda la elite occidental estuvo allí presente en la Reina Victoria, y vimos como incluso los whitexicans mexicanos lloraron a lágrima viva en plena transmisión en radio. Saludos a Marta de Baile, porque la reina Isabel II murió. Claro, también vi los posts de que quizás yo no sea francés, pero yo estudié, inglés, pero yo estudié en una escuela inglesa y realmente me dolió esta muerte. Sí, la reina Isabel II de Inglaterra falleció, todo el mundo pasó sus respetos, los grupos feministas empezaron a decir que fue una mujer grande que apoyó el feminismo. Spoilers, no es cierto. O sea, de los que hizo, no lo hizo por el feminismo, ¿vale? Lo hizo porque ella era ella, y es una persona grande en su contexto. Pero vamos a ver al final, con lo que voy a decir después de lo que hizo ella, porque si investigué los logros de Isabel II, si realmente merecía todo este aplauso y este abrazo a nivel mundial. Incluso en su país, la reina de Inglaterra tuvo 9 días de luto, varios documentales que hablan de su vida, su obra, por qué es grande, por qué es importante. Vi algunos de ellos.
Y sinceramente, si ven, fue una dignataria digna, a la altura de lo que se esperaba de una reina. Solo podría decir que quedó en eso. ¿Ok? No cambió el mundo. Caballero, 100 años, vivió 2 guerras, 3, muchas guerras. También Mikhail Gorbachev. Caballero. Él vivió toda la Guerra Fría. La reina se tuvo toda la Guerra Fría para descansar. Caballero, eso es una blasfemia. Es la realidad. Y ahora vamos aquí en la segunda imagen que está abajo, que es el funeral de Mikhail Gorbachev. Ni siquiera es grande. No, ni siquiera es grande, pero voy a dejar así. En este funeral de Mikhail Gorbachev... ¿Fue Putin? No fue Vladimir Putin porque le odia. Curiosamente lo quería al principio, pero bueno, yo iría por eso. Fueron algunas cuantas personas. La mitad de los rusos le odia. Prácticamente solamente el presidente de Hungría fue a presentar sus respetos. Todos los demás le mandaron tuitazos de que una pena. Incluso Joe Biden le mandó un tuitazo a favor de Gorbachev, déjame decirte, lo leo al final, pero prácticamente por las circunstancias actuales mundiales no fue a verlo, y esa es la excusa, ¿no? Sin embargo, con un país donde la mitad de los rusos le odia, el presidente actual no le tiene nada de aprecio, pasó como, a diferencia de la reina Isabel, donde tuviste que todo un salón enorme, engalanado, con un féretro donde tenían los colores de la realeza puestos ahí. Gorbachev con un féretro sencillo, para lo que él representa. Una sábana simple y blanca, una pequeña banderita de Rusia atrás, varias coronas sin flores, coronas normales, supongo que es lo normal en Rusia, y poca gente, probablemente no fue tanta. Y con el olvido y la la espalda no, sería la ignorancia a nivel mundial de se murió Gorbachev, pues, yo ni sabía quién era él. Claro. O sea, no recibió el calor mundial de todo el mundo como lo recibió la reina Isabel, y toda la reina se quedó con creer que nuestra santa madre era buena onda. Mire todo este afecto, madre, seguro estás en el más allá. Y en cambio Gorbachev, quien realmente, lo que vamos a demostrar hoy en este programa, hizo más por el mundo, y no solo por Rusia, por el mundo, simplemente recibe un frío adiós. Un frío y ruso adiós. Bueno, caballero, ¿qué esperabas? Es Rusia. Es Rusia. No hay puntos medios. Entonces vamos a hablar hoy de la vida de Mikhail Gorbachev, de por qué es grande, por qué se merece un programa, y vamos a ver si lo que sufrió a raíz de todo esto es una injusticia o es lo que se merecía por haber sido un mal gobernante ruso. Bueno, caballero, cayó el telón en sus manos. Entonces una pequeña historia de... Porque lo que importa de Mikhail Gorbachev es a lo que a mucha gente le interesa es su etapa de vida como presidente de Rusia, ¿no? Pero voy a decir un poquito de su pasado para que la gente tenga una idea de más o menos cómo era este güey, ¿no? Nació en 1931 en Privolnoe, cerca de Cáucaso, ruso. Y pues prácticamente era venía de una familia de campesinos ortodoxos. Venía desde del estrato más bajo. Más bajo posible. Pero debido a las políticas estalinistas de comunismo y socialismo y todo demás, pues consiguió tener una educación socialista que garantizaba a todos los ciudadanos rusos una educación básica mínima. Como en México. Sí. Para 1955, anda 26 años. 24. Obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad de Moscú, por lo que fue el primer titulado universitario que ocuparía el puesto de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y prácticamente que prácticamente es un comité de jóvenes soviéticos que apoyan a la madre Rusia. Y en 1970 sería ascendido al jefe de departamento del Comité Territorial del Partido Comunista de la Unión Soviética, y de ahí estaría ascendiendo hasta que en 1971 llegaría al Comité Central, y así al mero seno del Partido Comunista, y lo eligieron prácticamente en el 78 secretario de Agricultura. Para 1980 incorporarse al Politburo, donde encontraba la élite política de todo Rusia, los que iban a gobernar en el futuro. Ya para ese momento ya se había destacado como alguien muy inteligente, como alguien capaz. Cosa curiosa que comparte Gorbachev con Putin, también era luchador y sabía pelear el güey.
O sea te podría sí, te podría partir tu madre un pinche Gorbachev. Entonces, si la Guerra Fría se decidiera entre dos presidentes dándose putazos, ganaba Gorbachev. Sí, si Reagan y Gorbachev se daban putazos, ganaba Gorbachev. Si no, ¡oh, padre de Rusia! Pero hicimos Rocky 4. Esto no debía pasar. Me mentiste, Stallone, me mentiste. Gorbachev, llámame cuando seas un verdadero mandatario. Y bueno, para 1985 estaba el presidente, el dictador Leonid Brezhnev, que prácticamente había dejado a Rusia un estancamiento económico horrible. No había Rusia, todo su proceso, de todo el tiempo que estuvo gobernando, no tuvo crecimiento, lo cual era terrible porque ustedes no lo saben, pero los economistas de 1960, de 1950 estaban viendo el crecimiento económico de Rusia, cómo venía de 1929, que no sufrió la recesión económica mundial porque estuvieron cerrados entre ellos mismos, y cómo había crecido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Decían, güey, es que el paso que va, parece que el socialismo va a ganar, güey. O sea, no mames, parece que esto del proyecto ruso está cabroncísimo. Rusia está despegando. Los crecimientos económicos de Rusia están cabroncísimos, Dios mío. Los rusos se van a comer el mundo. El programa espacial ruso continúa, todo, tienen armas, tienen recursos. Tenía las mentes más privilegiadas, de las mentes más privilegiadas en todo el planeta. Ajá, y se hacían propaganda muy cabroncísimamente, ¿no? O sea, como que tenían músculo, poder, y que era cuestión de tiempo para que la madre Rusia... Tenían territorio, los recursos, lo tenían todo para triunfar. Ajá. Por cierto, aquí dice Naneshi, con eco espectacular, hablen que sonó chévere, caballeros, sonó chévere. Ya se acabó. Nanashi también dice, ella no lo hizo, era más bien conservadora. Y son las imágenes que pusieron hace una hora. ¿Y en cuál de los dos Facebooks? El moradito. Ok, el moradito. Bueno, uno era de una familia real de nobleza, el otro solo un presidente que destruyó la URSS por un desliz verbal. Ya veremos a eso. No, es que para entender por qué se cae la Unión Soviética no es tan simple. O sea, entonces, a partir de los 60s es cuando el sueño ruso... que empieza a caer, y de repente ven que ya no pueden crecer, ya no están teniendo el crecimiento económico, y se están dando cuenta de que de repente el mercado ha cambiado, la forma en que se hacen negocios a nivel mundial ha cambiado, y como que no pueden competir, y tratan de seguir una dinámica que habían llevado los últimos 60 años, de agarrar y seguir creciendo hacia adentro para hacerse fuertes, pero como ya no se dieron cuenta que competían no solamente contra Estados Unidos, sino contra la economía mundial, que se está cada vez interconectando cada vez más. Y Estados Unidos había echado una especie de estrategia que ya expliqué en cómo ganar una guerra fría. Vaya el programa 200 y pico de la zona fronteriza, 300 y pico, 305 creo que es. Entonces, pues prácticamente Rusia se estaba quedando atrás. Y entonces empezaron a hacer experimentos económicos para tratar de estar a la altura de Estados Unidos, porque si no se iban a quedar rezagados y iban a perder su... Sí, primeramente la ejerció su predominancia como potencia, y posteriormente iban a quedar totalmente atrasados, ¿no? Y ellos lo sabían, entonces trataron de hacer cosas para tratar de ir al frente, pero les salió mal. Entonces, hagas de cuenta que 6 años en el que se mantuvo plano Rusia. No es que hubiera de crecimiento económico, pero se mantuvo plano, se mantuvo igual. Y eso es muy terrible cuando tienes un país donde el crecimiento poblacional continúa estando. Básicamente se te traduce, si hay menos crecimiento económico, si no crece la economía, pero crece la población, significa que en el futuro habrá pobreza. Exactamente, caballero. Bueno, caballero, aquí este es un punto, y es que la Unión Europea, problemas económicos, y esto simplemente era un síntoma del grave problema que era que el gobierno controlase la economía soviética. Efectivamente, y pues literalmente todo esto estaba exacerbándose cuando tenías en el frente estos dirigentes cabrones de la cúpula política rusa, que se empezaron negocios en tal parte, o porque llegó un trato con mi querido amigo occidental tal para poder hacer tal cosa. Entonces, pues francamente, pues era algo que también se tenía que cambiar y que estaba haciendo peor la situación, ¿no? Entonces se estaba requiriendo una mentalidad tecnocrática. Para que no entiendan, tecnocrática es que combinas la política y las acciones económicas combinado con avances tecnológicos para mejorar la forma de vida de tu gente. Y esto se discutía mucho en la Unión Comunista de la Juventud, a los foros a los que acudía Gorbachev. Entonces Gorbachev, desde el principio, por su mentalidad joven,
joven, entre comillas, pero si tenemos en cuenta que sus compañeros de trabajo tenían 80 años, casi, pues sí. Ah, sí, de hecho uno de los grandes problemas también de la Unión Soviética es que justamente lo que mencionas, que estaban muy grandes, ajá, tanto que en un año creo que se murieron 3 grandes mandatarios al mismo tiempo. Efectivamente, entonces pues literalmente tenías un montón de dinosaurios allá atrás y francamente no podían ver formas nuevas y novedosas para solucionar problemas de un mundo que ya había cambiado. Por eso también se requiere que los presidentes de tu nación no sean tan viejos, porque si nos pasa como el nuestro, que le apuesta a los combustibles fósiles en un mundo donde los propios organismos internacionales ya prohibieron la forma en la que los combustibles que tengan cierto grado de azufre en ellos y no te van a permitir comerciar con ellos. Pendejo. No, bueno. Ay, bueno, caballero. Vamos al punto que todos tenemos que ver. Entonces, esa mancha hepática de este joven y bueno, no tan joven, pero de este pequeño mandatario Gorbachev, ¿qué haría para Rusia? Bueno, caballero Said, él estaba veía todo lo que está hablando y decía, es que neta Rusia necesita ser reformada, nuestro socialismo de antaño no está funcionando, tenemos que cambiar. Soy un joven de 49 años y tengo 9 ideas, ideas novedosas. Soy todo un joven. Joven de 49 años, tú no sabes en lo que te estás metiendo. Eres un niño, aún no te puedes limpiar tú solo. Cuando yo tenía tu edad estaba ganando la Segunda Guerra, que es algo que tenía un comité para esto, comité para otro, el Partido Comunista y demás. Ahora entiendo que Rusia y México quizás no somos tan distintos. No somos tan distintos. Entonces, Gorbachev esperaba mucha oposición a que dijeran, no, es que es joven o algo así. Pero como ya que llega un punto, yo creo, en de política, en el que dices, ya me da igual, ya tengo mi dinerito, haz tu pedo. Bueno, cuando murió Chernenko, el Politburo eligió por unanimidad a Gorbachev como sucesor. Y lo querían por encima de cualquier otro líder anciano porque pues dicen, estos ya no pueden. Ahora te toca a ti la horrible labor de mandar. Y así se convirtió en el 8º líder de la Unión Soviética. Y nadie en el gobierno se imaginaba que sería un reformador tan radical como probó ser. Y aunque no era una figura tan conocida para el público soviético, hubo un alivio generalizado de toda la población de la Unión Soviética en que luego líder no era un anciano. No, se puede morir en cualquier momento. Y de hecho la primera aparición de Gorbachev en la Plaza Roja como líder fue en el funeral de Chernenko, cerrado el 14 de marzo, y 2 meses después de ser elegido salió de Moscú por primera vez y viajó a Leningrado donde hablaba ante multitudes reunidas, que la verdad no sé si pase con México, que les agarran y las acarrean. Sí, pasó eso, caballero, júralo. O no fueron por voluntad propia. Yo creo que fueron acarreados porque no había voluntad de movimiento, ¿no? Júralo que fue así. Bueno, aquí dice, ¿verdad oyeron que se murió San Peluca? Sí, ya lo oímos. Ok. Entonces, Gorbachev anunció que la economía soviética estaba estancada y que la reorganización era necesaria. Sus reformas fueron originalmente llamadas lo que sería traducido al español como aceleración, que se llama Uskorneye. Pero después usaron los términos de Glasnost, que es liberalización, apertura y transparencia, que literalmente muy a grosso modo, es de que ahora Rusia ya no iba a perseguir a la gente que sea crítica con el gobierno. Ajá. Iba a decir verdaderamente los verdaderos datos económicos, políticos y de cómo está avanzando el gobierno. Ya no vamos a ocultar ni a decir que la Rusia es poderosa y grande. Creo que se llamaba algo así como esta nueva doctrina, como algo de blando, ¿no? Rusia blanda, algo así. La política blanda de Rusia. Sí, que querían agarrar y cambiar la forma en que se habían las noticias, sí. Que era una especie... de que se dice que el gobierno ruso va a agarrar y te va a decir qué vas a producir y cuánto vas a producir, sino que va a permitir que haya cierto grado de demanda, pero manteniendo una lógica rusa de que desde un punto de vista donde se toma al final la decisión central Rusia. O sea, sí, o sea... Me lo puedes proponer, pero al final yo digo si se hace o no. Exactamente. Entonces, el estilo de liderazgo de Gorbachev difería de sus predecesores, y porque... a diferencia de los líderes rusos anteriores que eran así como que intocables, con un montón de guaruras, fuertemente armados y musculosos, con cara dura de que si te acercas te mato a putazos, cabrón. Bueno, Gorbachev se detenía para hablar con los civiles en la calle, prohibió la exhibición de su retrato en las celebraciones navideñas de la Plaza Roja, que era algo muy normal para los otros predecesores, como que la Navidad es patrocinada por el líder soviético. ¿Te imaginas? Sonríe, ruso, sonríe. Stalin te trae regalos esta Navidad.
regalos rojos y bonitos. Bebe vodka. Y felices fiestas. Ay, no, qué miedo. Imagínate Santa Stalin. Santa Stalin ahí dándote regalos. Toma, niñito, tu primera AK. ¿Pero por qué? Porque el siguiente año harás tu servicio militar obligatorio. Y bueno, y alentó discusiones francas y abiertas en las reuniones del Politburo sobre cómo estaban manejando ese gobierno. Entonces ¿no se va a enojar el señor Gorbachev? No. Depende. ¿De qué vas a decir? Bueno, yo creo que podríamos decir, sí, no pasa nada, sí, yo también sé que la situación está mal. ¿Alguien más? Bueno, no creo que... ¿Seguro que no me va a mandar a matar? ¿Seguro que no voy a ir a Siberia? No, nosotros ya no mandamos. Yo ya no soy así. Yo quiero reformar a la Unión Soviética, al socialismo, con una cara humana. Que sea lo que buscaba Gorbachev. Que el socialismo se modernizara para tener una cara más humana y digna con sus habitantes. No, a Siberia. Y para Occidente, Gorbachev era visto como un líder soviético más moderado y menos amenazador. Sin embargo, algunos comentaristas occidentales tenían sus reservas de como que esto es un truco, él nos está engañando. Sí, seguramente solamente quiere jugar con nuestra mente. Nos quiere jugar con nuestros sentimientos de que soy un ruso buena onda y de repente ¡bum! Invadió nuclear en la cara. Ya, no me vas a engañar, Gorbachev. Y bueno, su esposa, que era Raisa Gorbachev. Raisa Gorbachev. Sí, es que se llamaba así. Busquen esposa en el Gorbachev y tenía un apellido. No sé si es porque cuando se casan pasa como Estados Unidos que caen el nombre del esposo, pero con una terminación diferente, pues se apellidaba Gorbachev. Ok. Entonces, su esposa Raisa era su consejera más cercana. De hecho, la amó profundamente. Se conocieron en los 50 cuando todavía eran estudiantes. Esta mujer no quería tener realmente nada con él, pero como Gorbachev era encantador en sus propias palabras, quedaron prendidos de por vida. Esa mancha hepática es, irresistible. Se enamoró por quien era. Amor real ruso en plena Rusia. ¿Pero qué dices, caballero? Gorbachev no puede existir en este mundo. Y mira, si vemos a su esposa, pues, sí, y los ponemos 30 años atrás, pues estaba bonita. Sí, de hecho se ve que se conservó bien. Ajá. Entonces, encima era una intelectual. Daba clases cuando Gorbachev llegó al poder, ella daba clases de filosofía en la Universidad de Moscú. Entonces, su esposa era su consejera, pero no en onda en punto de que ella tomaba decisiones de política económica, ¿no? Sino que decía, no, pues es que yo veo problemas y así, muchas gracias por tu opinión. Gorbachev siempre valoró mucho la opinión de su esposa, ¿no? Y fue la primer mujer esposa rusa que hizo el papel de primera dama en Rusia. ¿Qué dices? ¿Que los demás eran Ni putos? Putin tiene primera dama. ¿Pero qué dices? ¿Son gays? No, que vaya Rosay. Los hombres rusos mandatarios no deben tener esposa. Porque son gays. Putin te partiría la rostro. Sobre todo porque Putin es mucho homofóbico, ¿eh? Bueno, ¿dónde está tu pareja, Putin? Sí, ¿dónde está Putin? Yo me veo a Daborres más grandes que la madre Rusia, me demanda. En fin. Y bueno, empezó a hacer también con él viajes al extranjero y su visibilidad pública fue una violación de la práctica estándar y generó resentimiento entre la clase política rusa, especialmente los que eran mucho de onda de que pero Rusia debe ser fuerte, imponente, duro y tú vas con tu esposa a andar un viaje de placer, tú no vas a ir a jugar a las noviacitas ahí. Pero yo creo que realmente lo que genera resentimiento es que Rusia tiene un 80% de divorcios. ¿Qué dices? Sí, o sea, es lo que hay. O sea, me estás diciendo que no solamente encontró el amor, sino el amor verdadero en un país donde la mayoría de la gente o de las bodas terminan en rupturas. Otra cosa más. La esposa de Gorbachev venía de Ucrania. Muchos problemas geopolíticos, caballero. Estaban enfrentados, pero encontraron el amor entre ellos. El amor heterosexual ruso. Eso no está bien, Gorbachev. Debe estar toda la práctica normal es que estés divorciado para este tema. Dios mío, espera, ¿Putin habrá tenido novia? Ahora tengo dudas, caballero, dudas serias sobre los líderes rusos. Ajá, y incluso tenía una hija, entonces pues literalmente Gorbachev cumplió sus labores y amó a su esposa profundamente. De hecho voy a poner aquí la imagen en el grupo de Facebook de cómo se veía Gorbachev y esta chica. Las estoy poniendo en el grupo de Facebook porque en el chat de la Japanex nunca me deja. Uh-huh. Entonces,
prácticamente Gorbachev y ella estaban felices, y yo te digo que lo que creo que generaba resentimiento es que prácticamente la señora era como que... Era maravillosa. Sí. Era una joya en la madre de Rusia. Ajá. Qué bonito, caballero. Entonces el propio político, o sea, porque son los escándalos de que ella era el que tomaba decisiones, pues, se mantuvieron mucho tiempo, ¿no? Y decía que ella no estaba interesada, que ella realmente no estaba tan interesada en la política, que sí de repente daba sus consejos, pero no. Nada más. No hacía nada más, ¿no? De hecho, aquí está la historia de cómo se conoció Gorbachev y la chica. ¿Es necesaria o me lo omito? Omítelo, quiero pensar que fue amor puro ruso. De hecho, sí, es una historia bonita. Véanlo, más adelante. Ok. Entonces, prácticamente, aquí vemos otra imagen de cómo Gorbachev se fue a España. Y aquí vemos a este mandatario de acá atrás, que parece sucesor de Franco, mirándolo con no, diciendo cómo es posible que te digas a tu esposa. ¿Cómo es posible que seas tan feliz? No es posible, Gorbachev. ¿Qué haces ahí con ella? Mira, es que se ve muy simpática, ¿no? La reisa. Sí, qué bonito, qué bonito. Bueno, entre todas estas cosas, Gorbachev era consciente de que el Politburó podría destituirlo de su cargo y que no podría emprender una reforma más radical sin una mayoría de partidarios en el Politburó. De modo que trató de hacer lo mismo que hizo Lázaro Cárdenas en nuestro país, que fue eliminar a varios mayores del Politburó, ofreciéndoles retirarse. Pero cuando un mandatario ruso te dice que te retires, es como... uno se imagina otra connotación, ¿no? Sí. Yo, Gorbachev, te ofrezco retirarte ya. Ya has trabajado demasiado. Me vas a mandar a Siberia, ¿verdad? ¿Por qué haría eso? Solo retírate. Espera, ¿estás siendo pasivo-agresivo, Gorbachev? No, para nada. Ok, ya me retiro. Discúlpame, señor. Sí, al fin ya estoy cansado y viejo. Hice mucho. Y bueno, entonces prácticamente estuvo tratando de cambiar y promover a sus propios aliados para que estuvieran en una posición en la cual aprobaran sus proyectos políticos, porque pues el Politburó era lo que tenía que dar el que sí, porque tenía que tener apoyo político de los demás de sus esenciales para poder hacer y llevar a cabo todos los planes que toda la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en su primer año, 14 de los 23 jefes de departamento de la Secretaría, que llevaban años ahí, fueron reemplazados. Y al hacerlo, Gorbachev aseguró el dominio del Politburó en un año más rápido de lo que habían logrado Stalin, Khrushchev y Brezhnev por el presidente rusos. Claro, eso lo entiendo. Entonces, es así donde comenzaría con la perestroika, en marzo, que había tenido su antecedente en el 84. Y pues abarcaba una serie compleja de reformas para estructurar la sociedad y la economía. Le preocupaba la baja productividad del país, que tenía años estancada. La mala ética laboral, porque pues, si te pagan una mierda, porque es el socialismo y todos ganan lo mismo, pues te dan ganas de trabajar menos. Me vas a pagar igual si trabajo menos, ¿no? No me vas a pagar igual. Sí, ¿para qué? Ahí está el problema del comunismo, porque en teoría funciona, pero a la hora de la práctica pues tiene muchos problemas. Y los productos de calidad inferior. Por cierto, quizás un día haga un programa de Marx y de hablar de qué dice realmente comunismo, pero en el comunismo real, los servicios a los que tienes acceso son tan avanzados y de tan alto nivel, y tu nivel de seguridad es asegurado por el Estado, pero es un nivel increíble, ¿no? O sea, tú no necesitas una mansión, pero tienes el nivel de alguien que vive en Nueva York, ¿onda? Bueno, es que también aquí es otro lío. Por ejemplo, ¿tú aceptarías ser pagado por una miseria de dinero si supieses que ganas más que el resto o la mayoría? Posiblemente, y aún así sería como que para tu subsistencia, ¿no? Pero pues tampoco es que la gente sea extremadamente cada vez más feliz entre millones, si tiene millones, mansiones y hay otros, ¿no? Y hay una brecha de felicidad que ya no se sobrepasa cuando tienes cierto nivel asegurado, ¿no? Y que por mucho que tengas ceros, una cuenta con muchos ceros en tu banco, pues ya es como, me da igual. Yo me aboco a labores más grandes. Bueno, en el comunismo supuestamente toda la gente tenemos esa capacidad, ese nivel de que, pues sí, o sea, ya tengo todas mis cosas aseguradas, todo mi nivel de subsistencia a altísimo nivel. Si yo quiero viajar a México de vacaciones o a Hawái de vacaciones, puedo hacerlo si quiero, pero no quiero. Y pues yo me dedico a trabajar por el puro placer de hacerlo. Que gane lo mismo que un científico, gana lo mismo que un doctor, gana lo mismo que que alguien que limpia mi piscina. Uh-huh. Entonces,
pero eso requiere de una sociedad muy avanzada. Y entonces pues él quería reformar esta idea que no funcionaba, porque pues no puede asegurarle a todos los ciudadanos un nivel de altísima calidad, pero puede asegurar un nivel de miseria mínimo. Entonces, caballero, ¿qué hizo Gorbachev en esta gran reforma? ¿Qué año es? Bueno, prácticamente empezó a agarrar y hacer un plan quinquenal para expandir la construcción de maquinaria nueva entre el 50 y 100%, impulsar la productividad agrícola, cosas aburridas que a la gente no le interesa de economía, pero que a la larga era un plan ambicioso para que era como actualizar tecnológicamente a Rusia. Pero pues que realmente, si me pongo a ver, realmente lo que dice Gorbachev es que vamos a construir más fábricas, como que vamos a ganarle a Occidente no con una mejor tecnología más avanzada, sino con a números de fábricas. Con más producción. ¡Boom! Sí, exactamente. Y bueno, prácticamente él no quería hacer la transición a una economía de mercado, sino un socialismo de mercado, ¿no? Con algo más de fines de una planificación estatal, pero con un poquito de más de... ¿Me está diciendo que el único socialismo que funciona es el socialismo de Superman? Pero es que Superman supuestamente en su historia era un genio que sabía dónde tenía que hacer las obras económicas correctas, y según él sí era un régimen meritocrático donde solamente los mandatarios más cabrones eran los que funcionaban. ¿Mató a Stalin? Sí, y mató a todos los que no funcionaban. ¿Funciona en el mundo de Superman Red Son? Sí, funciona, porque ya ves que todo el mundo se volvió comunista, más de lo que puede hacer Rusia. Excepto Estados Unidos. Lex Luthor, sí. Entonces, prácticamente estuvo en su segundo año, esto lo hizo en su primer año, en su segundo año de liderazgo, comenzó a hablar ya del glasnost, de su política de apertura, que era hablar con mayor franqueza de los asuntos gubernamentales, y hablar de estos desde puntos de vista diferentes para que si le criticaran, porque quién sabe si entre uno de esos críticos había una solución para que la madre de Rusia volviera a repuntar económicamente hablando, y pues ese era su propósito original, ¿no? Pero pues no, al final se llevó como que creó una especie de nicho para que existiera un grupo de gente que se pudiera formando y que pudiera criticar a la madre Rusia activamente, ¿no? Claro. Entonces, ante estas medidas, algunos pensaron en el partido que Gorbachev no estaba yendo, unos decían, te estás viéndome loco, pues te voy a permitirlo para que lo hagas, ¿no? Pero otros decían que no estaba yendo lo suficientemente lejos en sus reformas, ¿no? Te falta poder, Gorbachev. Y es aquí donde vería la figura de Boris Yeltsin desde el principio. Oh, no. Sí, Boris Yeltsin aquí estaba diciéndolo, oye, que está bien tan para estos bohemios radicales, pero debe ser aún más radical, Gorbachev. Una economía socialista de mercado, no seas inútil. Agarra y pongamos economía de mercado completa. Bueno, de hecho, en fin. Caballero, ¿tú qué opinas de esa idea? No, es que cuando llevas una inercia de estructura política de décadas, para hacer una transición a algo que funcione no es así como que de putazo. Si no llega una crisis económica cabrona, que de hecho le pasó a Polonia, cuando usó una reforma así de putazo, cuando se dejó de la Unión Soviética, pues tuvo una crisis económica muy cabrona que le llevó casi 2 décadas solventar para ahora tener el crecimiento económico que tiene actualmente. Pero es una cuestión de un pago doloroso. Gorbachev tenía idea de hacerlo como que paulatinamente, que los cambios se dieran como que de una forma natural, transicional, para que Rusia siempre estuviera como que repuntando y de repente ¡BOOM! Soy potencia económica de mercado, putos. ¡En tu cara, Estados Unidos! Ajá. Entonces, en el 86, Yeltsin comenzó a criticar a Gorbachev en las reuniones en Politburo. Y dices, bueno, si me permites agarrar y criticarte, pues va, yo me aviento. Entonces, y así Yeltsin empezó a ganar popularidad, ¿no? Porque pues empezaba a criticar a Gorbachev, pero era la medida que él mismo había permitido. Claro, claro. Entonces, tenía problemas con Yeltsin, afirmando que solo se preocupaba por sí mismo y que era políticamente analfabeto. Y bueno, tenía ahí su pique. Pero pues ahí teniendo una tensión de hombres que se irían convirtiéndose como en odio puro. Ahí desde ahí Boris Yeltsin estaría ganando poder político para tratar de luego en un futuro próximo desbancar a Gorbachev, ¿no? Ajá. Ahora, lo que realmente hace ganar a Gorbachev no fue su política interna de Rusia, porque sí, o sea, si nos vemos como un punto de vista de mandatario, le debía más a los rusos que a nosotros que somos occidentales. Sí. Pero mucho del mundo que tenemos actual es gracias a Gorbachev. Todo lo forma que funciona, lo bueno y lo malo, sí, todo.
La gente que tiene entre 30 y 20 años, seguramente que nos escuchan, seguramente no lo han escuchado solo en libros de historia, pero existe algo llamado la Guerra Fría. ¿Por qué era una Guerra Fría? Porque Estados Unidos y Rusia, bueno, Unión Soviética, estaban combatiendo para ver quién se quedaba con el liderazgo del mundo. Spoilers, ganó Estados Unidos. Ajá, pero no era solamente de que, vamos, ustedes dicen, entonces querían hacerse económicamente con el control del mundo. No, totalmente. Totalmente, y por la fuerza. ¿Cómo que por la fuerza? Sí, miren, para 1985 ya existía la bomba H, la bomba de hidrógeno, que era 1000 veces más potentes que la bomba que detonó Hiroshima. Y pues Rusia y Estados Unidos se habían embarcado en una carrera armamentística. Lo peor, caballero Side, es que para esa época Estados Unidos tenía 30.000 armas nucleares con 10.000 apuntando a la URSS. ¿Y dónde apuntan las otras 20.000? Amigo, una para cada país, según informes de la CIA que luego fueron desmentidos. Claro, desmentidos. Sí, solo son 195 países, así que tengamos uno o dos apuntando a cada país y nos sobran, putos, nos sobran. Incluso tus aliados, especialmente nuestros aliados. A eso les dediquemos 4. Nunca sabes cuándo se te pueden dar en la cara, ¿no? Sí. Y bueno, Rusia tiene 20.000 armas nucleares, 6.000 apuntándolas a Estados Unidos. ¿Y dónde están las demás? Al resto de los... Bueno, caballero, yo creo que con unas 300 ya destruyen al mundo. ¿Para qué necesitan tantas? Es cuestión de músculo. Yo tengo más. Tonterías. Y solamente requieres de como unas 500 para destruir el mundo real. Pero además, mantener una bomba nuclear es súper caro. Sí, efectivamente. Y Gorbachev lo sabía. Entonces, ahora, en 1985 se iba a celebrar una cumbre en Ginebra, Suiza, que iba a ser muy importante. Gorbachev sabía que quería transicionar la economía bélica rusa, de andar vendiendo armas a los asiáticos y a los africanos para que sean sus garritas ahí del señor de la guerra, para tratar de que Rusia se volviera a producir producciones más avanzadas en otras cosas más importantes, porque pues eso era como que es caro mantener armas nucleares y pues para no tener que meter tanto dinero a una industria armamentística, tengo que hacer que mi rival tampoco también le baje para que lo pueda justificar. Claro que sí. Entonces, bajo esa premisa, iría en 1985 literalmente a reunirse con Ronald Reagan. Y bueno, caballeros, digamos que si bien Reagan tenía grandes deseos de reunir, Gorbachev tenía deseos de reunirse con Reagan, la cumbre arrancó mal. ¿Por qué, caballero? Porque Ronald Reagan, como presidente de Estados Unidos, del mundo occidental, America first. America first. Le dieron la primera palabra. Inició su primer cara a cara con Gorbachev el 18 de noviembre diciendo todo lo que pensaba de la política de la URSS, de la Unión Soviética, incluido que el marxismo-leninismo intentaba expandirse por todo el mundo y que la URSS había provocado conflictos y confrontaciones en muchas regiones. Y todo, eso no estamos hablando de mí, estamos hablando de ustedes. Nosotros no teníamos que provocarlos si ustedes no se hubieran metido en esos países latinoamericanos. Dolor de recuerdos, en fin. Sí. Y bueno, Gorbachev le respondió que no había venido a Ginebra a hablar de marxismo y leninismo. Y cuando los mandatarios empezaron a hablar sobre la reducción del 50% del armamento estratégico, Gorbachev pronunció la famosa frase: yo no soy un estudiante, señor presidente, y usted tampoco es un profesor. El mundo nos está mirando. Entonces se quedó cara de que... Qué grasa. Entonces era como que... Es como cuando estás viendo a dos güeyes que están dando putazos y es como diciendo dimes y diretes de que tú eres bien puta, pues tú eres más. Yo me tiro a tu madre, yo me la tiré ayer. Y dije, sí, cabrón, sí. Pelea. Ahí mismo se podía declarar la guerra con él. Sí, o sea, eran reuniones tensas, ¿no? O sea... Y las memorias de los participantes recuerdan que entonces Gorbachev llamó a Reagan dinosaurio conservador. Y Reagan, su contraparte, este estarudo bolchevique. Y bueno, el hielo de la desconfianza entre los dos mandatarios, porque pues es como que Gorbachev llegó como: yo quiero hablar con él, pero esa frialdad no me deja tener una conexión humana. Caballero, ¿te das cuenta que posiblemente no veamos vida inteligente en otros planetas porque muchas veces ahí se declara la guerra? Sí, aquí dicen no sé que la cuente. Vale, la voy a contar al final, ¿vale? Cuando sigamos con la historia de amor más pura que ha existido en Rusia. Sí, entonces,
Resulta que en la reunión los llevaron a una sala aparte con una chimenea. Hay el calor de la fogata y unas copitas. Y se calmaron. Y sí, se calmaron, se empezaron a hablar horas, ¿no? Y Estados Unidos tenía un tipo grandote y poco musculoso que estaba destinado a acabar con el tiempo de la reunión, ¿no? Dejó que se pasara y se prolongara porque él esperaba que Ronald Reagan saliera así, me iba diciendo... Ah, sí, ¿por qué no los detienes? ¿Por qué no les avisas que ya se pasó de tiempo? Agarraron, ¿no? Y estuvieron ahí viendo. Y había secretarios de otros de los suizos ahí viendo que, como a punto de entrar de que ni este güey se va a pasar, ni el ruso se va a pasar, ni el americano se va a pasar, ¿no? Estamos aquí en la mitad de los dos. Entonces, cuando el gorila gringo quiere agarrar y entrar a la reunión para agarrar y acabar diciendo, se acabó el tiempo, señor presidente, tenemos que irnos. Ah, lo siento, Gorbachev, ya me tengo que ir. Y pues ya, ahí se iba a acabar la reunión. Putazo, ¿no? Entonces le dicen nuestros güeyes que están en comentarios que ni se te ocurre entrar ahí, entre más tiempo estén allí mejor nos irá a nosotros. Sí. Y tendría razón, ¿no? A raíz de esa conversación larga que tuvo Ronald Reagan con este Gorbachev, él saldría a decir un discurso posteriormente en esa convención de Ginebra que decía que nunca se debe librar una guerra nuclear porque no había ningún vencedor. Para que se desarrollara una carrera, ¿para qué se va a desarrollar una guerra nuclear si no hay vencedores y el mundo entero se ve amenazado? Algo que va a decir en 1985 que tiene... De hecho, mira, me bajé aquí su discurso completo de lo que vino a decir Gorbachev, su discurso ante la ONU, del Mikhail Gorbachev. Son 18 páginas, fueron un discurso largo. Pero lo que estuve leyendo es que, fíjate, la Unión Soviética en ese discurso se comprometía a elaborar un marco de reforma económica, presentando un plan interno de reconversión de su economía para no meter tanto a la guerra. Iba a preparar para hacia 1989 un experimento donde iba a agarrar y iba a crear nuevas industrias y hacer públicas sus experiencias de recolocación de especialistas ocupados en la industria de guerra para aprovechar sus equipos, instalaciones y edificios en sectores civiles. Entonces Gorbachev se mostraba como un compromiso real de agarrar y pues vamos a bajar la guerra, aclarando que Ronald Reagan también lo hiciera. Ajá. Entonces, a partir de este reunión en Ginebra del 85, cambió completamente la dinámica entre Rusia y Estados Unidos. Todo el mundo en el colectivo de la gente del mundo mundial estaba con cara de que estamos en la Guerra Fría, en cualquier momento se puede hacer la tercera guerra mundial y van a meterse a putazo duro y limpio. Y las armas nucleares destruyen la vida humana. Sí, y realmente una tensión constante. O sea, ¿ustedes creen que la gente no está acostumbrada a vivir en esta época donde dos países, donde un error puede someternos a la fin del mundo? Sí, como es la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Bueno, ahora lo hacemos pero con memes. Ajá. Pero pues literalmente en aquella época donde no había memes, era como que no sé qué va a pasar. Voy a morir. Entonces vendrían nuevas conferencias y un compromiso real para transformar la industria bélica rusa y americana, dar nuevas pasos a nuevas formas de comercio y economía, y por último iniciar el desarme y la destrucción de las armas nucleares a largo plazo. Así comenzó el movimiento para librarse de ellas y consiguieron el mayor acuerdo de reducción y control de armas que se podía conseguir a la fecha históricamente entre Estados Unidos y Rusia. Y todos los líderes del mundo estaban con cara de que sí, porque al final de cuentas no necesitas 20.000 y 30.000 armas nucleares para destruir el mundo. 300, 500. Y ambos líderes se mostraron de acuerdo en que deshacerse de ellas sería bueno si era posible. Gorbachev encima quería un paso más allá. Quería eliminar los misiles balísticos intercontinentales. Y le preguntó a Reagan, ¿para qué quiere misiles si desmantelamos los nuestros, señor presidente? Porque ellos saben cómo fabricarlos y uno nunca sabe si un estado sin escrúpulos nos puede atacar de la nada. Pero, señor presidente, si ni siquiera nos venden tecnología láctea. No hablaba de ti, Gorbachev. No todo el mundo, no todo lo gira alrededor de ti. Y bueno, Reagan era de la idea que era mejor contar con un nivel de defensa que ninguno, lo cual es lógico. Sí, miren, Ucrania. Nos quedamos sin armas, se quedan sin armas balísticas intercontinentales y llega Francia a decir, ¡ja! Al fin, yo los mato. Esto es lo que se sacrebú, era lo que estaba esperando. Al final de esa convención, dirían los dos mandatarios, hemos empezado aquí en Ginebra, dijo Reagan con la copa en la mano, a lo que Gorbachev asistió con su copa, no a una guerra nuclear. Wow. Sí. Qué bonito, caballero. Qué bonito como escapó. Y esta imagen que voy a poner aquí en el grupo de Facebook de Reagan y Gorbachev. Deja que pongo es Reagan Gorbachev.
Literalmente es algo que nunca se hubiera esperado. Encima, Ronald Reagan no era un político así como que durísimo, era un actor antes. Sí, era un actor. Y él era el presidente idóneo para llevar a cabo estas conversaciones de conciliación y acercamiento con la madre Rusia. Por eso pudieron hacer si escucharon el programa de Tetris, que donde hubo una pelea entre Nintendo, Atari y la madre Rusia en cortes americanas por propiedad de Tetris. Es porque estuvo un acercamiento precedente entre estos dos mandatarios. Para que 2 personas no fueran a Siberia, por cierto. Sí, y al final tú ves aquí firmando un protocolo de acuerdo de vamos a reducir nuestras armas. Entonces aquí lo pongo acá. En fin. Muy bonito. Entonces, caballero, así se evitó, o así se redujo las armas nucleares. Sí, por lo menos ya empezó y la gente, el curioso es que no se dio cuenta, pero realmente esto sería una decisión después para el mundo occidental. Literalmente sentaría los presentes para vivir una época maravillosa de 30 años, de los 90 a los 2000 y del 2010 al 2020. Bueno, depende de dónde vivas. Sin una amenaza de que el mundo se va a acabar. Ok, caballero, 1990. Pero algo pasó en 1990. 86. Sí, 86. Pero bueno, prácticamente las conversiones habían sido un éxito. El desmantelamiento de la Guerra Fría había comenzado con estas cosas. Y bueno, prácticamente Gorbachev se proponía revitalizar la Unión Soviética y acabaría desatando fuerzas que llevaron al derrumbe del comunismo, la desintegración del Estado y el fin de la Guerra Fría. Como sea, también en el 86, tristemente para Gorbachev, sucedería algo que no esperaba. Algo que habría jodido el éxito de la perestroika y toda la reforma económica que podría haber beneficiado a Rusia a largo plazo, que fue el desastre de Chernobyl. Tío, o sea, ¿cómo es que haces un experimento de un reactor, lo llevas al límite y terminas desmantelando la Unión Soviética en el proceso? Sí. Si quieren ver qué pasó, tenemos el programa 251 o 52 de Chernobyl, HBO contra la realidad, que hicimos un programa muy bien investigando y pusimos a detalle todo lo que ocurrió ahí. Pero a grosso modo, por la incompetencia y la forma que se ponía Rusia para tratar de ocultar sus errores y protegerse políticamente de las cosas que estaban mal en sus tecnologías que ellos mismos construyen, pues un manual había omitido que un mecanismo para controlar que se aumentara mucho la reacción nuclear de los isótopos radioactivos. Provocaría que se explotaran. Sí, porque tenían como que unas pastillas de granito en la parte de enfrente que en lugar de bajarlo se subía o incrementaba de golpe y eso provocó la explosión de Chernobyl. Y lo que se encontró Gorbachev ante la situación, porque primero tenía mucha opacidad de Chernobyl que nadie quería decir realmente qué había pasado, incluso mismo porque el que le dijera lo que estaba pasando en Chernobyl, pues Siberia, bye. Siberia, porque tenía lógica rusa de algo así, pero ya Glasnost se estaba implementando, ¿no? Pero entonces alguien le dijo y bueno, me gustó cómo estaba en HBO, no sé si eso pasó en realidad, pero Gorbachev dice, bueno, que se necesita. Efectivamente, porque te habla mucho de la ideología que tenía Gorbachev, que no se puede entender si tú no tienes su antecedente de que él ya era proliberal para ser ruso. Exacto. Ahora, las autoridades rusas no es que quisieran ocultar Chernobyl, es que las propias autoridades de Chernobyl querían ocultar lo que había pasado. Y como pasó con lo de COVID. Con el COVID, que las autoridades de Wuhan querían ocultar lo que había pasado y al final tuvo que ir el gobierno chino con todo su poder. Hablen de una A ver, ¿de qué está pasando? ¿De qué vergas está pasando? A mí me pasó en Chernobyl y de hecho se enteraron ya después que era algo muy grave porque los estudios radiológicos de Suiza, de güeyes que estaban allá, detectaron altos niveles radiactivos. Hasta allí. Y dijeron, güey, o sea, ¿qué vergas pasó, no? Y cuando Gorbachev mandó finalmente a ver qué había pasado y se dieron cuenta que un desastre de nivel 7, el único que tenemos de la historia, memoria de la historia de la humanidad, de un desastre nuclear de nivel 7, que es el más poderoso de todos, había ocurrido, y mandó a expertos y científicos rusos a ver, bueno, qué se necesita, pues se agarraron y empezaron a decirle que el costo de Chernobyl, de resolucionar Chernobyl, era un costo como si hubiese ido la guerra directamente con Estados Unidos y toda la OTAN. Y lo peor es que no le ayudaron. Le dieron ayuda logística
onda de conocimientos de cómo solucionar esto, le mandaron robots y le mandaron algunas cosas, pero de dinero no. Ahora, si hubiera sido Stalin el que le hubiera pasado Chernobyl, seguramente lo que él habría hecho, con la lógica que tenía este güey que era bien pinche bruto, lógica bruta de fuerza y masacre, ¿Y poder? Habría hecho: señores, ha ocurrido un desastre en Chernobyl. Sí, así que si quieren que yo solucione esto, van a tener que darme dinero, van a tener que pagar tantas cantidades para que yo pueda solucionar esto y van a tener que darme suministros para poder hacer esto. Y toda la Unión Europea tiene que firmar un tratado de comercio de exclusividad donde se comprometen a pagar tanto para comprar bienes de la Unión Soviética durante tanto tiempo y despreciar a América. De lo contrario no solucionaría absolutamente nada y todos pereceremos porque estas madres caerán hasta las aguas subterráneas que afectarán a millones de habitantes en toda Europa. Y mientras estaban hablando, eso podría estar ocurriendo. Y eso podría estar ocurriendo. Querrá Rusia, pero querrán conmigo. Como villano así. Sí. Gorbachev decidió que Rusia cargara con todo el peso del error y solo pedirle a los americanos y a los europeos tecnología, algo así, además, para tratar de solucionar esto por sí mismo. Lo cual es un mito, de hecho, de que Rusia quisiera ocultar todo por su opacidad y todo esto. No, o sea, es que... Y sí pidieron ayudar a los americanos porque ellos tenían experiencia con su desastre de nivel 6 en las islas de 1000 millas. Para ver qué tenían que hacer. Y aquí Gorbachev también hizo lo mismo. Entonces, le escribimos en aquel programa de HBO todo lo que estuvo haciendo. Le dijeron: no, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Para solucionar esto, para que la plasta nuclear, que se está muy caliente todavía, no baje estas aguas subterráneas. Hay que enfriarlo. Hay que enfriarle y tenemos que ponerle algún tipo de aire acondicionado por debajo de la tierra. Entonces mandaron unos mineros a excavar un túnel. Tenían que hacerlo prácticamente desnudos porque hace un montón de calor en ese reactor. Ajá. Para meter los enfriadores. Ajá, y literalmente. Y tuvieron que mandar a mineros de carbón, dejando de producir carbón que podían exportar en Rusia para ir a salvarlo de Chernobyl. Tuvieron que agarrar y le dijeron: oiga, y para hacer este mecanismo de enfriamiento necesitamos una especie de enfriador que funcione con hidrógeno líquido. Ok, sí, ¿cuánto tendrán con el que necesitamos el de toda la Unión Soviética? Verga. Para aquella época producir hidrógeno líquido, yo no sé qué beneficio es producir hidrógeno líquido, cabeza, no soy químico. Tú tienes y yo tampoco tengo una idea, caballero, no estoy en esa rama. Pero si requiere toda la Unión Soviética es que no debe ser barato. Bueno, supongo que en esa época incluso era más caro por la tecnología. Y Gorbachev movilizó personal militar, personal de médico, personal productivo. El peor desastre de la Unión Soviética. Ajá. Y en su afán de hacerse responsable de un error de sus propios ciudadanos, fue que consiguió proteger a Europa de un desastre nuclear. Porque créeme, que si hubiera sido Stalin, ahora se habría obligado a firmar a esos europeos todo lo que tenían que firmar, que el desastre se los comieran los dos, para que se solucionara esa madre, y Europa no habría podido decir otra cosa más que sí, señor. Y Estados Unidos, por mucho de que, oye, pero es que no puedes hacer esto, es que, güey, tiene que solucionar esta madre. ¿Y qué le vas a hacer guerra en su país? ¿Vas a hacerle guerra? Pues sí, va a caer eso. Y Estados Unidos ya, pero no quiero que... maldición. O sea, aquí, aunque invadas Ucrania, ¿qué? O sea, ¿qué? Ahí va a seguir el desastre. Y si tardas más tiempo y haces que no se pueda solucionar esta madre, pues va a ser cada vez peor. Literalmente... tenía sometido al mundo en la palma de su mano. Tuvo la oportunidad de someter a Europa. De hecho, ahí decimos en el programa de Chernobyl qué tanta reacción de Europa podía hacerlo. Básicamente toda Turquía, había un río muy importante que cruzaba toda Europa y que si se contaminaba se jodía toda Europa. Y si eso se contaminaba, pues adiós. Ya valía madre. Entonces tuvo la oportunidad de someter a Europa y decidió hacerse responsable. Nada más. Que es más que lo que habría dicho cualquier otro líder ruso, o incluido quizás Vladimir Putin. O incluso muchos de los líderes mundiales actuales. Ajá. Bueno, mientras ocurría todo este desmadre, que estaba movilizando recursos y un gasto gigantesco constante, pues Gorbachev seguiría adelante con la perestroika, hablando sobre la democratización, donde criticaba la corrupción generalizada,
con la vista de Chernobyl, pues con más ganas. Por eso empezó a criticar la corrupción, de que era un lastre para Rusia, y que por eso no se sabían estas pendejadas y que no sabías cuál otro lugar puede ser Chernobyl. De hecho en HBO te decían que quería ocultar la información y que si no hubiera por este científico que al final fue degradado de su puesto y que nunca más pudo trabajar como... Pero era un grupo de científicos, por lo que me explicaste en el programa. Ajá, que fueron los que agarraron y pudieron ver que era el problema con el reactor nuclear, que salió a la luz, jodieron a los científicos que hablaron de más, y luego que se pudieron cambiar todos los reactores nucleares de Rusia para que no pudiera ocurrir algo así. Exacto. Entonces, caballero, vaya pinche desastre. Entonces, en junio de 87, Gorbachev terminó su informe sobre la reforma económica, donde reflejaba un compromiso. Los ministros mantendrán la capacidad de establecer objetivos de producción, pero estos no se considerarán vinculantes. O sea, que es como que vamos a agarrar y decir que vamos a hacer esto, pero que si no llegas, pues no hay problema. Ok. Y bueno, aceptó las recomendaciones y el Soviet Supremo, que es como el parlamento ruso, aprobó una ley de empresas que implementaba los cambios. Y bueno, los problemas económicos habían persistido desde los que ya venían arrastrando de estancamiento económico. Ahora se exacerbó con el problema de Chernobyl, que estaría siendo trabajado desde el 86 hasta el 1991, todavía cuando Rusia era la Unión Soviética. Entonces, con las medidas que hace ahora Gorbachev y estas nuevas leyes de empresas, va a dejar de interferir la señal de la British Broadcasting Corporation, que era una señal de transmisión de televisión en Rusia. Para que pudieran decir las notas más... que tenían que decir, abierto. Y Voice of America. Y las reformas también incluyeron una mayor tolerancia hacia la religión, les permitió a los judíos ortodoxos que si quieren ir a Israel pueden ir, antes no se permitía, porque la Unión Soviética tenía que ser laica. Tienen que emigrar una vez en su vida, ¿no? Una vez en su vida, por mandato divino o algo así. En fin, no sé cómo funciona la religión de Israel. Cuando esto va pasando y van viendo que Rusia como que está teniendo esos problemas, pues empiezan a aprovechar otros grupos para agarrar y este malestar que tienen de décadas, como que irle explotando. Entonces empezó a haber disturbios en varias ciudades de Kazajistán, en Crimea, en varios otros lugares de lo que era... lugares que Putin posteriormente reconquistaría, caballero. Ya reconquistó Crimea, ¿verdad? Sí. Y Kazajistán, pues técnicamente sigue siendo sagrado, entonces... Y Bielorrusia. Sí. Entonces prácticamente estuvo ahí tratando de agarrar y revisar y mediar, o por lo menos tratar de ver cómo solucionaba esta obra de güeyes que trataban de hacer que la Unión Soviética como que dejara de joderlos. Y bueno, pues para el 88 que Gorbachev agarró y pues vio que la cuestión de la nacionalidad era cada vez más apremiante, y pues prácticamente hizo que el Oblast Autónomo de Nagorno-Karabaj esa pinche institución que gobernaba en Azerbaiyán y en la República Socialista de Armenia, pues prácticamente tuviera una especie de reformas estructurales que les permitieran gobernar mejor, que era donde estaban solucionando esas pendejadas. En fin, esto sería el antecedente para lo que sería después el desmoronamiento completamente de la Unión Soviética, porque Gorbachev rechazaría la doctrina Brezhnev, con la que la idea era de que la Unión Soviética tenía derecho a intervenir militarmente en otros países si sus gobiernos se veían amenazados. Ajá. Entonces, como dijo, no, yo no voy a hacer eso, yo no puedo hacer eso, estoy todavía solucionando lo de Chernobyl. Yo creo que era más cuestión de que no quería invertir más dinero en una inversión militar cuando ya estaban muy gastados tratando de solucionar lo de Chernobyl. Yo creo que simplemente fueron cosas que se fueron arrastrando, caballero. Pero ¿podría haberlo hecho, caballero, en algún otro momento? Mira, si no me ocurrió Chernobyl, probablemente habría aceptado que interviniera. Ajá. Probablemente. Pero pues... En este momento el músculo ruso no estaba para el músculo ruso estaba en Chernobyl, güey. Y bueno, mientras buscaba reformas internas, no apoyó públicamente a los reformadores en otras partes del bloque del este, y era con la esperanza de predicar con el ejemplo. Más tarde relató que no quería interferir en sus asuntos internos, pero puede haber temido que impulsar reforma en Europa Central y Oriental habría alojado demasiado sus propios partidarios de la línea dura. De modo que prácticamente Gorbachev parecía permitir los
bloques, a sus países del bloque socialista, como que a tener un poquito más de autonomía sin que Gorbachev estuviera diciendo cómo gobernar y qué tenían que hacer exactamente. Entonces les permitió esa autonomía. Mal, muy mal, cuando tu músculo no estaba para pues, tienes que mantenerles con miedo, Gorbachev. Con miedo en este momento. Y bueno, así llegaremos al 89 con lo que es la caída del muro de Berlín, caballeros, que ya también hicimos un programa de más o menos cómo estuvo esta pendejada. Básicamente un error en las comunicaciones. Sí, creo que ya pueden pasar con pasaporte, con tal... ¿Qué? ¿Que dijo que ya podemos pasar? Pues sí, sin nada. Oye, pues sí, mira, ¿qué dijeron en el radio? Que sí, ya pueden pasar el muro de Berlín. Es como, para mí fue esto de que el cubrebocas, de que sí, ya pueden dejar de usar cubrebocas en ciertos lugares. ¡Oh, que no puedo usar cubrebocas! Y ya nos quitamos el cubrebocas. Cómo odio usar cubrebocas, de verdad lo detesto tanto. Pero bueno. Y eso que me resistí mucho a usarlo, y al final me tienes ahí usándolo. No, caballero, es que lo usabas o lo usabas, simplemente. Sí. Y bueno, prácticamente la caída del muro de Berlín sería como que el primer detonante para lo que venían diciendo las revoluciones del 89, en donde la mayoría de los estados de marxistas-leninistas de Europa Central y Oriental celebraron elecciones multipartidistas que dieron como resultado un cambio de régimen. Y prácticamente conduciría a que todos los países dijeron, oye, como que ya me cansé de este Gorbachev, quiero deshacer de la Unión Soviética, yo ya no quiero ser parte de esto. ¡A la verga! ¡A la verga! Aquí lo curioso es que, por ejemplo, en el caso de Alemania Oriental, que se hizo independiente, la verdad es que ni Gorbachev, ni Thatcher, ni Mitterrand, que era de Francia, querían que una reunificación rápida de Alemania, porque eran conscientes de que probablemente volvería a ser una potencia dominante de Europa, cosa que terminó pasando. Y lo volví a hacer, esa es Alemania. Y pues prácticamente Kohl, que era el gobernante de Alemania reunificada, dijo, no, quiero una reunificación aún más rápida. Ustedes dicen que no, ya la madre Alemania se ha agachado demasiado tiempo por estas cosas. Vamos a volver otra vez a la punta, gente, a la punta, he dicho. El sol ya viene. Entonces, cuando las potencias a favor de la democracia se extendieron por las naciones del bloque soviético, nuevamente Gorbachev se abstuvo de usar la fuerza, a diferencia de los líderes anteriores del Kremlin, lo cual los empezó a exacerbar a la línea dura del Kremlin, diciendo, es que ¿por qué ponemos este pinche blandengue que no se puede atravesar la fuerza a Rusia? ¡Usa el ejército! ¡Para eso les pagamos! Y Gorbachev dice, no quiero gastar más dinero en lo militar, imbécil, no es cuestión de que no quieres, que no debo. Y después de estas alimentaron las aspiraciones de autonomía en las 15 repúblicas de la Unión Soviética, que se iría desintegrando durante los siguientes 2 años de una manera caótica, a veces con mucha violencia y otras veces como una transición más como que tranquila. Yo creo que es lo que plantea Asimov, de que siempre en las fronteras es cuando el imperio se empieza a resquebrajar. Efectivamente, porque entre la parte más central es la más fuerte y la más alejada es la que menos puedes controlar. Por eso, si quieren ver síntomas de que Estados Unidos como imperio vaya a caer, probablemente lo estén viendo... ¿California? ¿Texas? No, es que sigue siendo central esa parte. Yo creo que sería países como ¿Alaska? Sudamérica. ¡Oh, no! Tienes razón. No, hicimos un programa de Forrest Gump, no, ¿cómo se llama esta película? La de aviones. Top Gun, sí. Pero creímos que ibas a pedir una hegemonía de países multilaterales. Eso es lo que creíamos que creyeron. Muy bien, caballero, entonces golpe de estado en todas sus repúblicas, en las extensiones, como lo plantea Asimov. Yo creo que se inspiró mucho en este punto de vista, en lo que le estaba pasando a Rusia. Y ya hicimos programa de Asimov. Sí. Ahora, resulta que los liberadores, los liberalizadores marxistas-leninistas de línea dura, como los liberales, o sea, los conservadores y liberales de esta Unión Soviética, estaban realmente emputadísimos con Gorbachev. Pero emputadísimos, lo trataron como un incompetente que no era capaz de mantener las riendas de la Unión Soviética duras, como siempre lo habían hecho los otros líderes anteriores. Decían, todos los demás ya habían dado con el ejército ruso a demostrarles que no. Entonces, prácticamente se le acusaba a Gorbachev de reducir el país a una anarquía y a la ruina. Y estas repúblicas soviéticas externas están haciendo lo que se les antoja. ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡No puedo, imbécil!
Y bueno, Gorbachev era consciente de que el Comité Central aún podía destituirlo como secretario general, por lo que decidió reformular el papel del jefe de gobierno a una presidencia. Ah, qué listo que sos, Gorbachev. De la que no podía ser destituido, y decidió que la elección presidencial debería ser realizada por el Congreso de Diputados del Pueblo. Eligió esto en lugar de una votación pública porque pensó que esto último aumentaría las tensiones y temía perderlo. Sin embargo, en una encuesta primavera de los 90 todavía lo mostraba como el político más popular del país. Supongo que era porque el único que sabía su nombre, ¿no? Ah, sí, Gorbachev. Votaría por él. Eso es lo que conozco. Gorbachev o... ¿cómo se llama este güey que está acá? Brovikov. No, Gorbachev suena bien. Sí. Entonces, se celebraron las primeras y únicas elecciones presidenciales soviéticas, en las que Gorbachev fue el único candidato. Y consiguió 1.329 votos a favor contra 495 en contra. Y 313 votos fueron nulos o ausentes. ¿Cómo puedes tener votos en contra siendo el único candidato? Esas son preguntas que jamás tendrán respuesta. Y bueno, prácticamente ahora que Gorbachev era presidente en las elecciones de los 90, también se hicieron elecciones para el presidente del Parlamento ruso, que es el Soviet Supremo de Rusia. Entonces, en las elecciones, Gorbachev enfrentó a una especie de partido como que se había creado alrededor de la figura de Boris Yeltsin, que era Rusia Democrática. Y pues Yeltsin fue elegido presidente del Parlamento, algo por lo que Gorbachev no estaba nada contento porque pues lo odiaba porque lo consideraba un dinosaurio analfabeto. Y bueno, este año las encuestas de opinión demostraron que Yeltsin superó a Gorbachev como el político más popular de la Unión Soviética. Y Gorbachev se esforzaba por entender la creciente popularidad de Yeltsin, comentando en sus memorias es que bebía como un pez, era inarticulado, estaba ahora fuera de control de mí. O sea, ya no lo tenía controlado, o sea, como que, ¿por qué? Si era como un imbécil, es tan popular. Y bueno, Gorbachev, no entiendes que a veces los imbéciles son populares. Mira Trump, mira candidatos latinos. Cristina Hernández de Kirchner, Fujimori, ¿cómo se llama? Boric. Peña Nieto, diría más, pero pues todavía creo que puedo ser funado. Como que, güey, o sea, ¿cómo esperas que tu población elija gente preparada según tus expectativas si nunca les permitiste educarse de manera crítica? Pero bueno, caballero, entonces. Y bueno, ahora que el Soviet Supremo de Rusia estaba fuera de control de Gorbachev, en junio de 90 declaró que la República Rusa, sus leyes prevalecían sobre las del gobierno central soviético. Y bueno, en medio de un crecimiento nacionalista ruso, Gorbachev había permitido a regañadientes la formación del Partido Comunista de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que era donde estaba Boris Yeltsin. Claro. Y como una rama, que era una rama del Partido Comunista Soviético más grande, pero pronto lo encontró dominado por la línea dura que suponía la postura reformista de Gorbachev. Entonces era como que ni por los liberales tienes este apoyo, ni tampoco por los conservadores, y como que ya te está como que haciendo muchos frentes, no solo en las partes de logística que tienes que seguir mostrando dinero para Chernobyl, sino que las repúblicas socialistas se están como que queriendo separar de Rusia, no estás mostrando como que fuerza para dominarlos, y encima de tu propia parte interna se está queriendo meter encima de ti. Ahora, para 1990, Gorbachev estaba negociando un acuerdo en el cual le daría más autonomía a los países del eje soviético. Quería solucionar así como que sigan siendo parte de la Unión Soviética, de este proyecto soviético, pero les voy a dar autonomía que tanto quieran, pero sigamos como que en bloque, ¿no? Tranquilo. Quizás lo que el Gorbachev necesitaba realmente era una unión económica como la que planteó la Unión Europea, pero de repúblicas socialistas. Lo cual no iba a pasar. No, caballero, yo creo que era ya irresoluble. Simplemente había demasiadas rencillas cargadas durante años y años. Y Chernobyl simplemente agilizó este proceso de desunificación de la Unión Soviética. ¿Tú crees, caballero Said? A ver, dice: la caída del muro con David Hasselhoff y su chaleco de luces cantando. Y bueno, caballero, aquí estoy poniendo una imagen en el grupo de Facebook de la zona fronteriza. Ahorita que se suba, porque no sé por qué va a estar tardando en subir mi pinche imagen. Y bueno, resulta que algunos líderes de la URSS veían esto como una señal de colapso que deberían tener a cualquier costo, ¿no? O sea, en su sentido de patriotismo, estos güeyes decían, no, es que este Gorbachev va a agarrar y va a jodernos completamente, ¿no? Aquí lo escribo. Entonces,
estos tres güeyes que estoy subiendo aquí en el grupo de Facebook eran Dmitry Yazov, Vladimir Khrushchev y Boris Pugo, que prácticamente eran tres de los damnificados por la reforma de Estado que Gorbachev había propuesto para convertir en la URSS en una federación descentralizada de repúblicas independientes. Y mira, su idea no me parece del todo mal, ¿no? O sea, le daba la autonomía, era como que la evolución que las economías estaban pidiendo, pero sin que pero manteniéndose como que digas a la URSS de alguna manera, cuando estos tipos querían no voy a términos medios, es todo o nada. Pues nada. Y eso suponía la hegemonía del Partido Comunista de la Unión Soviética, a lo que estos dirigentes respondieron incitando un golpe de Estado en agosto del 91, y aprovechando la ausencia de Gorbachev en Moscú, que estaba de vacaciones en Crimea, pues se cortaron líneas telefónicas y llegó un grupo que incluía a una serie de generales informándole de la toma de la posición. Y bueno, los líderes del golpe le exigieron a Gorbachev que declarara formalmente el estado de emergencia en el país, pero él se negó, así que lo pusieron en arresto domiciliario. Y los golpistas anunciaron públicamente que Gorbachev estaba enfermo y por lo tanto el vicepresidente Yanayev sería a cargo del país. Y para que esto quede, y por favor, no miren a todos los tanques de guerra y soldados que pusimos alrededor del parlamento. Es para su protección. Es para su protección personal, por favor. Esto es una transición democrática de emergencia. Es para protegerlos. ¿Le hicieron la Gran Madero? Parece, ¿no? Ahora, ¿quién era el líder del parlamento ruso? Pues Boris Yeltsin. Claro. Y bueno, como ahora Yeltsin era presidente de este parlamento, pues entró en la Casa Blanca de Moscú. Y algo curioso, como Gorbachev había permitido el glasnost de esta de crítica y algo así, pues para este momento ya caló en la opinión rusa. Y fueron los propios habitantes rusos los que pusieron a hacerse barricadas humanas para que los soldados no fueran a tomar a la Casa Blanca, que es en Estados Unidos, que es donde vive el presidente. En Rusia es donde está el parlamento ruso. Ok. Entonces tú, si miras las fotos, vas a encontrarte a un montón de gente rusa, gente de a pie que está frente a los tanques para que el ejército no avance. Y ves imágenes de gente, de señoras hablando con los soldados, con soldados jóvenes encima, ¿no? Que no, es que ustedes están mal, que van a agarrar y van a derribar todo lo que hemos construido, que si no es la madre Rusia, ¿cómo nos van a dar un golpe de Estado nosotros mismos? Nosotros no somos salvajes. Nosotros no somos americanos. Nosotros no somos los que damos los golpes de Estado. Y bueno, con decenas de miles de manifestantes que se concentraron afuera para evitar que las tropas asaltaran el edificio para arrestar a Boris Yeltsin, Gorbachev temía que los golpistas ordenaran y que mataran a Boris Yeltsin, ¿no? Porque pues él no quería este tipo de Rusia para su país. Por lo que sus guardias hicieron barricadas en su dacha. Sin embargo, los líderes del golpe se dieron cuenta de que carecían de apoyo suficiente y Boris Yeltsin saldría de la Casa Blanca a agarrar y... Primero se había entrincherado porque, pues, ni de pendejo iba a salir. Pero cuando ve que había un montón de gente reponiéndole, agarra, sale, se sube un tanque. Hay imágenes que sí se sube un tanque. Y después anda un discurso que le pide a los militares que no sean parte de esta pendejada, que es solamente un oprobio de líderes ignorantes y malditamente belicosos y sobre todo muy corruptos que querían hacerse con el poder, así que regresaran a sus cuarteles, que retomaran la normalidad rusa y que se fueran en paz, ¿no? Y bueno, aquí está la imagen que pone Bully Magnets de cómo salió Boris Yeltsin a dar su gran discurso. Sí, ahí está. Entonces, como los golpistas se dieron cuenta que no tenían apoyo real, o sea, tenían apoyo de uno o dos generales, pero pues no de toda la población soviética que se les iba a venir encima. Y si de por sí ya la parte externa de Rusia ya estaba en problemas, la parte interna les iba a venir peor, pues como quedaron así como que, ¿qué hacemos ahora? No sé, yo tampoco. Pues ya, mandemos a carajo todo esto. Sí, vamos a regresar. Sí, vamos por nuestro vodka. Entonces el golpe fracasó estrepitosamente, pero Gorbachev ya no se recuperaría. Entonces, prácticamente Gorbachev tuvo que dimitir como su cargo de secretario del presidente del Partido Comunista y disolver el comité central de que de ahí había venido el golpe. Y Boris Yeltsin se recuperaría como popularidad, porque ¿dónde estaba Gorbachev cuando ocurrió todo este problema? Porque en cambio Yeltsin dio la cara ante un montón de... No, es que caballero, ¿cómo puedes competir contra eso? Yeltsin se subió un tanque a decirles que se chingan a su madre. Y los regresó. Todo un golpe de estado. Y encima fue Yeltsin quien fue a salvar a Gorbachev, porque lo traía en agosto del 91 a regresar a la Unión Soviética para su protección y que ya estaba todo bien, ¿no? Entonces, pues Yeltsin de la nada, pum, un golpe de popularidad cabroncísima.
Caballero, a veces las crisis son oportunidades. Mira, Yeltsin. ¿Qué haría Yeltsin? Piensa eso. Aquí dice Nanashi. Eso me recuerda, sobre las elecciones rusas, en una provincia de Perú solo hubo un candidato de alcalde en Lari, Arequipa. El único postulante obtuvo 109 votos a favor de los 716 emitidos, mientras 478 pobladores votaron en blanco y 129 nulo. O sea, se convoca una nueva elección. A corrección de las elecciones de Gorbachev. Okay. Y bueno... Entonces, caballero, ¿así es como Yeltsin ganó la popularidad en Rusia? Sí. Y la ausencia de Gorbachev, unida al firme liderazgo de Yeltsin durante el intento de golpe, hicieron virar el poder real en Rusia al presidente de la República al presidente del Parlamento. Y el 29 de agosto del 91, el Soviet Supremo suspendió indefinidamente todas las actividades del Partido Comunista, poniendo fin de hecho al régimen comunista en la Unión Soviética. Y el 6 de noviembre de ese año, Yeltsin emitió un decreto que prohibía todas las actividades del Partido Comunista Ruso. Después del golpe, Yeltsin había suspendido todas las actividades del Partido Comunista en suelo ruso, cerrando las oficinas del Comité Central en la Plaza Staraya, izando la bandera tricolor imperial rusa junto a la bandera soviética en la Plaza Roja. Y en las últimas semanas del 91, Yeltsin comenzó a hacerse cargo de los restos del gobierno soviético, incluido el propio Kremlin, a limpiarlo completamente de todo tipo de cosas que no le podían meter otro golpe de estado al gobierno ruso, ¿no? Y a partir de entonces la Unión Soviética se derrumbó a una velocidad espectacular. A fines de septiembre Gorbachev había perdido toda capacidad de influir en los acontecimientos fuera de Moscú. Y para mantener la unidad dentro del país, Gorbachev continuó con los planes para un nuevo tratado de unión, ¿no? Con lo que estaba trabajando cuando estaba en Crimea. Pero encontró una creciente oposición a la idea de un Estado federal continuo a medida que los líderes de varias repúblicas soviéticas se inclinaban ante la creciente presión nacionalista. Y Yeltsin declaró que vetaría cualquier idea de un Estado unificado, favoreciendo en cambio una confederación con poca autoridad central. O sea, literalmente diciendo, yo soy como Yeltsin, y aquí en el Bolívar se hace bien en ponerlo como villano, porque aunque no les queda tan bien, porque no exalta el hecho de que Yeltsin le valía madre mantener una Unión Soviética, la madre de Rusia, el poderío que durante décadas estuvo a la par con Estados Unidos, siempre que él se hiciera con el poder, como el máximo mandatario del país. Y pues eso hizo. Y eso haría, ¿no? Entonces, prácticamente es el referéndum en Ucrania, el 1 de diciembre del 91, con una participación del 90% a favor de la secesión de la Unión, fue un golpe fatal para la popularidad de Gorbachev, quien esperaba que los ucranianos rechazaran la independencia. O sea, aquí ya estaba viendo como que... Y es algo muy importante porque Ucrania era la segunda economía después de la Unión Soviética más grande de este bloque. Y se les separó. Ajá. Y si Ucrania se va, pues dicen todos los demás, pues ya, ¿por qué no? Yo también me largo. Esto ya se fue, ya el sueño se murió. Y escaparon de este barco que se estaba hundiendo, caballero. Y bueno, se reconocería la independencia de las repúblicas bálticas en este año. Ucrania decidió seguir el mismo camino que Lituania. Y ante esta perspectiva, pues Yeltsin no quiso liderar, o sea, cuando vio lo que le quedaba a Yeltsin, de que ya se había ido toda Europa oriental, y solo quedaban las repúblicas de un conglomerado de territorios asiáticos que eran los más pobres de la Unión Soviética, dijo, yo no voy a liderar a estos güeyes. Y se optó por crear una comunidad de estados independientes que agrupaba a 11 de las 15 repúblicas soviéticas. ¿Y por qué los de otros 4 no? Ah, porque pues ya se hicieron libres, ya se fueron, ya no los quiero. Entonces, sin el conocimiento de Gorbachev, Yeltsin se reunió con el presidente ucraniano Leonid Kravchuk y el presidente bielorruso Stanislav Shushkevich. Y el 8 de diciembre firmaron los acuerdos de Bellavesa, que declararon que la Unión Soviética había dejado de existir, y formaron una comunidad de estados independientes como sucesor, donde cada uno iba a estar como que sí, estamos juntos. Sí, lo que ya no existe la Unión Soviética, pero estamos a esto ahora, como en la práctica diciendo, pues no, como que no cambió nada, pero pues a mera hora sí cambió completamente todo, porque lo que hacía ganar la Unión Soviética era el nombre de la Unión Soviética. No. Era el fantasma del golpe de la Unión Soviética, no. Estos estados separados. Ajá. Y bueno, Gorbachev solo se enteró de este desarrollo cuando Shushkevich, que era el presidente de Bielorrusia, lo llamó por teléfono. Dice, oye, ¿qué crees? Que acabamos de firmar esta cosa que decía que ya no va a existir la Unión Soviética. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Te gustaría ir a trabajar acá? ¿Cómo que ya no existe la Unión Soviética? Sí, ya lo firmamos allí. ¿Cómo te atreves, maldito Yeltsin? Pero pues ya en este momento Gorbachev ya no tenía poder político.
buscó desesperadamente una oportunidad para preservar la Unión Soviética, esperando en vano que los medios de comunicación y intelectualidad pudieran unirse contra la idea de su disolución. Pero como quizás no tuvo mucho éxito. La mayoría de la gente no quería ya la Unión Soviética. No. Y los soviets supremos de Ucrania, Bielorrusia y Rusia ratificaron el establecimiento de los estados independientes. Y el 9 de diciembre se emitió una declaración calificando el acuerdo de... Gorbachev emitió una declaración diciendo que este acuerdo de la Confederación de Estados Independientes era ilegal y peligroso. El 20 de diciembre, los líderes de 11 de las 12 repúblicas restantes, todas excepto Georgia, se reunieron en Alma-Ata y firmaron el protocolo de Alma-Ata, acordando desmantelar la Unión Soviética y establecer formalmente la Comunidad de Estados Independientes. Ahora, que se hayan reunido Bielorrusia, Ucrania y Rusia como primeros estados para solucionar esto era importante porque eran los estados fundadores de la Unión Soviética. Entonces decían que como líderes fundadores, pues ya, podían agarrar y decir que ya esta madre moría. Y... aceptaron provisionalmente a Gorbachev como presidente de lo que quedaba de la Unión Soviética. Que cuando se disoluyó, pues ¿qué le queda? Pues caballero, mientras tanto Estados Unidos estaba riéndose. Ganamos sin hacer nada. Y bueno, Gorbachev dijo que él dimitiría en cuanto viera que esta Confederación de Estados Independientes era una realidad. Y como ya lo fue, al aceptar el hecho consumado de la disolución de la Unión Soviética, Gorbachev llegó a un acuerdo con Yeltsin que pedía que Gorbachev anunciara formalmente su renuncia como presidente y comandante jefe soviético el 25 de diciembre. Tu regalo de Navidad. Ten. El fin de la Unión Soviética y mi ascenso al poder, Gorbachev. Es que sí se odiaban. Se odiaban con ganas. Ahora, prácticamente al Kremlin se unieron sus esenciales de Gorbachev, que eran Yakovlev, Cherniyayev y Shevardnadze. Podía escribir su discurso de renuncia y luego Gorbachev pronunció su discurso en el Kremlin frente a las cámaras de televisión, lo que permitió tener su transmisión internacional, ¿no? Y de hecho aquí hay una imagen muy chingona, déjala pongo aquí en Facebook antes de que hable de ella. Que aquí está, ¿no? Como los rusos ven el discurso de Gorbachev, ¿no? En él prácticamente Gorbachev anunció y dijo: por la presente interrumpo mis actividades en el cargo de presidente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Expresó su pesar por la desintegración de la Unión Soviética, pero citó que vio como sus logros de su administración, la libertad política y religiosa, el fin del totalitarismo, la introducción de la democracia y la economía de mercado, y el fin de la carrera armamentística y el frío. De la Guerra Fría. Gorbachev fue solo el tercer líder soviético, después de Malenkov-Churskov, que no murió en el cargo, y pues acto seguido, cuando terminó su discurso, se arrió la enseña soviética del Kremlin y se hizo la bandera tricolor rusa que conocemos actualmente, que es la azul, roja y blanca. Al día siguiente, el 26 de diciembre, el Soviet de las Repúblicas, la Cámara Alta del Soviet Supremo de la Unión Soviética, votó formalmente la eliminación de la Unión Soviética y esta dejaría de existir para el 31 de diciembre del 91, con lo cual la disolución del formal antiguo Estado comunista se consumó ese día. Y ahora, muchos rusos jamás perdonaron a Gorbachev por la que sus reformas desencadenaron. Consideraron que la posterior caída de sus niveles de vida era un precio demasiado alto porque pues la crisis económica se desató cabroncísimamente, porque ¿qué es la Unión Soviética sin esa política de Estado ni todas las comunidades a las que ellos comerciaban? Si de por sí era difícil tener una economía de mercado en Rusia, y con esto pues más. Pero bueno, caballero, yo creo que Gorbachev fue una víctima de los eventos, de un mundo que ya no respondía al gobierno que él estaba comandando. Creo que sus políticas de igual manera hubieran desencadenado esta desfragmentación de la Unión Soviética, pero tiene más que ver por cómo fue fundada la Unión Soviética que por... Y la forma que hacía la economía, que no se pudieron mantener a la saga de un mundo que cambió mucho. Es que le iba a pasar a quien sea que hubiera estado en el lugar de Gorbachev, sin importar qué tan diestro hubiera sido. Sí, y si bien muchos rusos no le perdonan, incluyendo Putin, lo culpa directamente por haber destruido la Unión Soviética, hoy mucho de lo que Rusia pues es su legado político, de literalmente darles a los rusos la poca libertad que tienen actualmente, que Putin ya la ha degradado y la desmanteló nuevamente, o que solían tener, ¿verdad?
Cuando le preguntan a Gorbachev cuál fue su mayor logro, él dice, y no lo duda, ¿no? Que la perestroika fue su mayor logro y todo lo que vino con ella, que está completamente convencido que era necesaria y que se movieron en la dirección correcta, lo que una Rusia más libre. Y yo estoy de acuerdo que la perestroika era muy necesaria, pero yo creo que su mayor logro fue el haberse hecho cargo de Chernobyl y poner las bases para el fin de la Guerra Fría. Sí, yo creo que ese es un logro incluso más grande. Sí, literalmente protegió el mundo de los errores rusos y de esta tensión que habían creado Rusia y Estados Unidos durante décadas. Él dice que el pueblo, con su perestroika, el pueblo ganó la libertad y se puso fin a un sistema totalitario. Sobre las decisiones de las que puede repetirse, ha defendido que no cambiaría ninguna de ellas. Todas y cada una de ellas las volvería a tomar sin ninguna duda. A pesar de que ahora haya cosas que pueden estar más claras de lo que estuvieron en aquel entonces, en la década de los 80s. Y sé que sé que me criticaron por ser demasiado confiado, pero si no hubiese confiado en la gente, la perestroika no habría empezado y sin el glasnost nada habría cambiado. Y tiene razón, el ejército hubiera tomado el poder y se hubiera hecho una Unión Soviética de antaño. Sí, y bueno, prácticamente le dice que si los reaccionarios siempre tienen la oportunidad de estar en un escenario político abierto, es porque pues él les dio la oportunidad de luchar y criticarlo abiertamente. Que él puede haber sido como los demás, pero pues decidió no hacerlo. En fin, y él dice que Rusia necesitaba una reforma global de los mercados, no una terapia de choque. Y que las pistas de los 90 no fueron buenas sobre la posibilidad de otro perestroika. El exmandatario sí ha considerado que cuando hicieron esta entrevista, que los cambios son necesarios sin importar el nombre, pero al mismo tiempo ha advertido de que las reformas nunca son fáciles, más aún por las complicaciones que ha traído la pandemia, pero cree que la gente quiere un cambio, criticando lo que estaba haciendo Vladimir Putin en aquel momento, ¿no? De hecho, lo que estuvo ya después de que Gorbachev se fue, él hizo una fundación Gorbachev que, como sabía que el régimen nuevo de Yeltsin iba a tratar de criticar y de echarle toda la culpa de lo malo que era Rusia, él hizo su fundación Gorbachev para defender económicamente, intelectualmente lo que fue la perestroika con su propio conjunto de intelectuales, del cual él era presidente de la Fundación Gorbachev. Se dedicaba a eso. Entonces era como una asociación de intelectuales que hacían investigación económica sobre Rusia principalmente, pero necesitaba dinero. Claro. Porque pues, Rusia no le iba a dar dinero para criticarle, ¿verdad? Entonces, entre las cosas que hizo para sacar dinero, ¿fue la aparición de los Simpsons? No. De hecho, él no participó ahí ni de su consentimiento, pero no le importó que lo oyeran. Pero sí hizo un comercial para Pizza Hut. Entonces, ¿cómo estuvo esta fregadera, no? Porque este comercial fue filmado en el 97 y fue emitido en el 98 y no en Rusia, solo en Estados Unidos. Y prácticamente se nació de una iniciativa en la cual pues Pizza Hut quería una forma innovadora de hacerle competencia a Domino's Pizza y a McDonald's para pagarle a mandatarios para promocionar mi pizza. Wow. Y resultaba que Gorbachev necesitaba dinero para una cosa llevó a la otra. Ajá, entonces pues prácticamente Cathy O'Neill Bristian, que dijo que llevó meses negociar el tratado con Gorbachev porque él no quería entrar. No estaba seguro de si debía o no protagonizar el comercial, y su esposa Raisa le incomodaban más la idea porque le iban a criticar aún más de lo que se criticaba en Rusia. Lo iban a tratar como un traidor al régimen que se vendía completamente a los capitalistas, cosa que hicieron en Rusia, ¿no? Entonces, como el dinero es una ciudad muy fuerte, pues prácticamente él aceptó bajo sus propias términos, ¿no? Él dijo que él iba a usar su propio sombrero, no de sombreritos pendejos de Pizza Hut, su propio sombrero, y que él iba a estar viendo que iba a actuar solamente, él tenía la palabra final sobre el guión, y que no iba a dejar que un jugador de cuerpo lo interpretara, que iba a ser él mismo que iba a estar ahí. No, al menos no dijo algo como America First. Sí. Él se puso su propio sombrero. Cuando agarró y empezó la filmación, se puso su propio sombrero y dijo, ¿cómo me queda? Dice, oh, se ve hermoso, señor Gorbachev. Dice, exactamente, me pondré este sombrero y saldré esto. Y que si quieren ir a ver el comercial de Pizza Hut, es un comercial bastante bonito para lo que termina siendo al final, pero que habla sobre una especie de un ruso viejo y un ruso joven que están comiendo Pizza Hut, en el cual el ruso viejo empieza a criticar a Gorbachev de que destruyó la Unión Soviética, nos trajo libertad, nos trajo una recesión económica,
Y ahora ahí puedes comprar cosas que no había antes. Entonces entre una y otra cosa dice, al final dijeron, pero por ello tenemos Pizza Hut. Oh, Pizza Hut, sí, eso estaba rico. Y se fueron a comer la pizza de los demás. Y de repente aparece Mikhail Gorbachev con su nieta de fondo, que ya no originalmente que él comiera la pizza. Pero Gorbachev dijo, yo no me voy a comer pizza. Y se traían a sus familiares. Sí, a mi nieta le gusta la pizza. Está bien, mi nieta come la pizza. Ah, qué lindo. Entonces Gorbachev le corta el pedazo de pizza y es su nieta quien se lo come. Por eso sale ahí ella. Y al final todo el mundo diciendo ¡Viva Gorbachev! Diciendo nos trajiste libertad económica a la Unión Soviética, lo cual pues es sí, cierto. Es cierto. Nunca se reveló exactamente cuánto le pagaron, pero se estima en The New York Times que le debe haber pagado $1 millón de aquella época, que ahora actualmente para 2021 serían $2 millones. Y con eso financiaría su fundación Gorbachev para seguir defendiendo la perestroika por los siglos de los siglos. Amén. Y seguir criticando a los nuevos gobiernos rusos que entraran. Amén, caballero, amén por eso. Y bueno, con ese dinero, lo que sí se sabe es que creó una biblioteca y un archivo de la perestroika. Y este proyecto, como que requería más fondos, lo llevó a hacer otros comerciales. ¿Qué? Sí, caballeros, ahí hizo más comerciales Gorbachev, no solamente hizo ese. Resulta, caballeros, Side, que para Louis Vuitton ¿un traje? Sí, se le ponieron un traje de Louis Vuitton con él en un auto y el muro de Berlín, los restos del muro de Berlín de aquella época de fondo. A ver, caballero, nunca pensé que un líder ruso tuviera este lado. Se venía el capitalismo, caballero Side. Y los rusos dijeron, traidor, tamandista completamente. Es como cuando se dijeron que la zona frontista solamente para salir en un comercial de McDonald's ya somos traidores. Vendidos, cabrón. No veía esto venir, caballero. ¿Algo más que hizo Gorbachev? Oh, sí, hay más. También hizo un comercial para una empresa de trenes de Suiza, si no mal recuerdo, seguramente. Donde salía, como la perestroika que trajo libertad y eficiencia, también en este lugar hay eficiencia como la perestroika. Y sale Gorbachev ahí en un comercial de trenes. Y supongo que esos comerciales funcionaban, porque por algo los llamaban. Sí, o sea, fíjate, la mejor comercial le voy a decir que fue de Louis Vuitton, porque el traje le quedó chingonamente. Veo a Gorbachev con esa bolsita y ese traje es como que yo lo quiero. Yo lo quiero también, sí. Mira esos lentes como le quedan, son fabulosos. Gorbachev está a la moda. Ok, abajo veo que hay otras cosas. Sí, la empresa era un anuncio en Viena que se llamaba la empresa Denner, Berlitzer y Bergman y fue filmada en el 2000 en la estación de tren de Wien-Forstdorf. Y bueno, en el 2007 fue su foto con Louis Vuitton. Ajá. Y creo que yo no haría más comerciales. Creo que había uno de un perfume, pero no, esa no fue. Entonces, lo que haría después Gorbachev, además de posar para comerciales, fue agarrar y hacer una nueva, para el año 2000, luchar contra las armas de destrucción masiva en un discurso que había pronunciado en el Parlamento suizo. Era invitado para literalmente hacer todo tipo de invitaciones como proselitistas para algunos fines como de que no a las armas y a la libertad económica y todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, y ahora sí vendría lo que viene siendo la historia, su mujer, esta Raisa, moriría en el 99. Entonces, literalmente con Gorbachev le dolería mucho la pérdida. Esta mujer moriría de leucemia. Y a pesar de que tenía contactos con amigos de doctores de Alemania, pues literalmente no se pudo salvar. Es así como en el año 2006 creó una fundación con el nombre de Raisa para recaudar fondos para la investigación de la leucemia y otras formas de cáncer. Y le siguieron otras iniciativas con las que homenajeara a la que fuera su incondicional compañera de vida 30 años después de dejar la política. Y pues prácticamente el señor, fíjate, aquí está la imagen de su esposa y él diciéndole adiós. Y aquí la lagrimita de Gorbachev que la imagen no pudo editar. Caballero, este es el final de... y ahora sí, ¿no? ¿Por qué? ¿De verdad quería Gorbachev? Claro que sí, Gorbachev la amaba profundamente. De hecho, aquí está su historia de cómo se conocieron las dos personas. Aparentemente, en un inicio ella no estaba interesada en su relación, pero su conexión tan intensa por su forma de la que pensaban era como única. única.
Y trastocó todos los planes de su esposa era como que medio de yo no me voy a casar, yo no voy a vivir lo que mi madre revive, de ser reprimida por un hombre machista ruso. Ruso de mierda. Sí, pero Gorbachev pues se encontró que era un tipo completamente diferente, ¿no? Ella aclara que sentía que perdía la cabeza, quería verlo a él, y Gorbachev dice lo mismo en su memoria autobiográfica, que él se volvió loco por Raisa, quería verla y estar donde ella estuviera, que no sabía qué iba a ser de su vida, pero él quería que ella estuviera donde él fuera. Y cuenta que ella acababa de salir de una separación dolorosa y se negaba a salir con él. Una negativa que se prolongó hasta su romántico primer beso durante una tormenta eléctrica en un parque de Moscú. ¿Dónde estaban solos? Estaban solos, una tormenta eléctrica demostrando todo el poder ruso diciendo: Raisa, un día yo cambiaré la Unión Soviética. Y lo hizo. Toma mi mano y acompáñame. Lo juro, o si no que me caiga un rayo. Oh, Gorbachev, tanta masculinidad y dulzura en esta tormenta eléctrica. Vale, y como no es que hay un rayo, pues ahí estaba, ¿no? Dice Gorbachev que recuerda su cara en un relámpago, sus ojos asustados, la abrazó y de manera torpe pero apasionada comencé a besarla. Añadía sus memorias sobre el inicio de su gran historia de amor y tras su boda el matrimonio se mudó a Stavropol, donde Gorbachev comenzó a enseñar el Partido Comunista, tuvieron una hija y pues literalmente sería compañera de vida y lo llevaría donde quiera que él estuviera, ¿no? Donde él fuera a ir, ella quería que estuviera con él. Seguramente en el que tenía que dar clases en Rusia. De hecho, tuvieron una... ¿Viste que en Los Simpson cuando hicieron el programa de Bush, de los dos vecinos, sí, donde Homero se pelea con Bush? Ay, que llega Gorbachev. Sí. Tú dices, debe ser broma, ¿no? Gorbachev no sería tan buena onda. Tú dices, era buena onda. Oh, ¿te gusta la cerveza? ¿Te gusta el fútbol? Entonces ven a mi casa para jugar y beber un rato. Sí, no, ves que en Los Simpson dice: yo venía a felicitarte por reestreno de casa, pero verte peleando con gordo local. Ahora sí conociste a tus amigos comunistas para que te ayuden. Estuvo con madre esa participación de Gorbachev en Los Simpson. También lo pusieron en... Pero Marta, no podemos ser débiles entre los rusos. Espérame. Y si buscas una imagen de Gorbachev Street Fighter, que esa sí se me pasó completamente, en el juego de Street Fighter 2 ¿con Zangief? Sí, cuando pasas con Zangief y ganas, Gorbachev mismo va y felicita a Zangief diciéndole: oh, Gorbachev, gracias por vencer a todos los perdedores del mundo, has demostrado que Rusia es grande y poderosa, todos estamos orgullosos de ti. Y se pone a bailar cosaco entre los dos, ¿no? Y esto solamente es posible porque Gorbachev permitió ese tipo de libertad política. También el hecho de que lo del Tetris no fuera a pasar a mayores y un montón de güeyes fueran adaptados a Siberia. ¿Cómo que hiciste capitalismo con un juego ruso? Sí, es porque Gorbachev era presidente y era un tipo que hasta cierto punto era bastante más laxo. Ahora, él trató en una ocasión de volver a ser presidente de Rusia, sí, en el 96, pero no pudo, no consiguió los votos. Él en un principio se llevaba bien con Vladimir Putin. De hecho él lo acogió y dijo: oh, por favor Putin, salva a Rusia de todo lo que yo no pude hacer, ¿no? Mira, si buscan imágenes de Vladimir Putin y Gorbachev, ahí está. O sea, tú lo ves aquí. Esto es al inicio de su gobierno, que me puse a fijarme cómo era Putin al principio del gobierno y él era bastante más buena onda, más liberal. Como que al pasar los años empezó a ser cada vez más y más intransigente y más controlador, como que el poder lo cambió completamente. Y pues literalmente eso vendría de venir en lo que vendría siendo el final de una especie de antagonismo de Gorbachev contra Putin, porque no estaría de acuerdo en muchas de las cosas que hizo. Por ejemplo, él estaría en contra de cuando Putin invadió Crimea en 2014 y estaría siendo como a cierto punto crítico, no a nivel de ser antagonista con Putin, pero sí ser como que mantenerse en una relación fría, ¿no? Y bueno, así llegamos a 2020, que empezó a enfermar y en 2021 finalmente moriría. Ante todo esto, pues literalmente la prensa mundial solamente cubría fríamente su muerte y su despedida. Y sin embargo se le reconocería por los mandatarios más importantes su participación. Fíjate que dice aquí el mandatario. Dice: Mikhail Gorbachev cambió el curso del siglo XX, señaló el presidente de Suiza, Ignacio Cassis, en un tuit. Será recordado como un líder mundial que representó libertad y esperanza, valores que el mundo necesita ahora de manera crucial.
señaló el presidente de Suiza que será... Ok, se repite un poco. Perdón. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a Gorbachev de un hombre de una visión notable, que tenía la imaginación para ver un futuro diferente, y era posible lograrlo con coraje para arriesgar toda su carrera, para conseguirlo, ¿no? Y el resultado fue un mundo más seguro y mayor libertad para millones de personas, subrayó Joe Biden en un comunicado. Bueno, caballero, al final es un legado importante, es un legado que definió el curso de la vida humana, por qué no decirlo, de finales del siglo XXI, perdón. Entonces, caballero. Y bueno, pues en el punto en sí le mandó un mensaje. Perdón, del siglo XX, perdón. Y Putin solo diría que fue un político un estadista que tuvo un gran impacto en el curso de la historia mundial. Alguien que se esforzó por ofrecer sus propias soluciones a problemas urgentes. Y lo hizo mal. ¡Te odio, Gorbachev! Bueno, caballero, pero yo creo que a final de cuentas es un personaje que fue alguien que fue guiado por las circunstancias de su tiempo, alguien que ante todo tomó las decisiones que él creyó mejor. Pudo haber actuado con belicosidad, pero él decidió actuar con confianza y sobre todo un deber patriótico de cumplir con lo que él creía correcto. Algo que quizás... ¿Por qué decimos tanto que la reina Isabel no se le compara? ¿Qué logros tiene la reina Isabel? Mira, mucha gente quiere abordar a la reina Isabel desde un punto de vista feminista. Porque cuando ella se volvió mandataria, pues era un mundo machista, donde prácticamente el hecho de que las mujeres tuvieran poder, que era como que impensable, por así decirlo, ¿no? O era algo como que mal visto. Sin embargo, realmente y bueno, también te ponen imágenes de cómo la reina Isabel en la Segunda Guerra Mundial estuvo en una zona como de una fábrica de mujeres para hacer maquinaria de guerra, que actuaba como ingeniera, y sí ayudó a fabricar tanques de guerra y carros de combate para los ingleses. Es cierto, cumplió con su labor patriótica como cualquier otra persona de ese mundo, de ese momento, ¿no? La reina Isabel se condujo durante toda su vida, todo su mandatario con dignidad. Siempre es como que un punto de vista estoico, digno, mantenerse un cierto grado de valores que ella quería ensalzar como un ejemplo para lo que los ingleses tenían que seguir. Y sin embargo, solo es eso, un ejemplo. Y ya, no cambió el mundo realmente. No es que haya sido una mala persona, aunque no hiciera suficiente por el mundo, pero Gorbachev no tenía fortuna e hizo una fundación para tratar de ayudar a la gente con cáncer y leucemia, y la reina Isabel busqué fundaciones creadas por la reina Isabel II y no encontré ninguna. De verdad, no encontré ninguna. Y la reina Isabel es extremadamente rica, no me pinches jodas. Bueno, caballero, quizás la reina Isabel no encontró el amor verdadero para hacer una fundación en nombre de su amado. ¿Del rey Felipe? Sí. No, es rey consorte. O sea, no es rey. O sea, rey solo hay uno aparentemente en Inglaterra y el otro es rey consorte, o sea, como rey de adorno. Y mucha gente dice, no, es que ella era tan feminista que hizo que Felipe, su esposo, caminara un metro de ella, y entonces él lo hace empoderado. Simplemente protocolos. Era protocolo. El rey consorte siempre va un paso atrás del rey para que no opacarle, ni distraerle. Entonces, realmente... Gorbachev fue alguien que estuvo en esos momentos críticos de la humanidad, donde afortunadamente estaba alguien... ¿Dónde estaba él? Porque ya les platicamos que habría ocurrido con Chernobyl si hubiera estado Stalin, el loco que quería someter a todos a su propia voluntad. ¿Qué habría ocurrido si Gorbachev no hubiera querido dar el primer paso para tratar de solucionar una vez por todas esta madre de la Guerra Fría, que ya no le funcionaba ni beneficiaba a Rusia, pero también el mundo se había beneficiado? ¿Qué habría ocurrido para los rusos si Gorbachev no hubiera querido darles esa libertad política? ¿Realmente habrían podido dar ese golpe de estado o esa libertad para empezar a criticar y hacer todas esas cosas? Y mira, a lo mejor lo podríamos representar de una forma diferente. Si Gorbachev no hubiera sido presidente, Spy Family, que ahorita es un poquito más mainstream y que hemos hecho programa de eso, que vino de Rusia, probablemente no se habría criado. Es a raíz de que Gorbachev hizo unas políticas de muchos años antes que le permitió cierto grado de creatividad y libertad a los rusos que estaban ahí viviendo. Realmente, si me pones a pensar... ¿Spy Family? ¿Te refieres a Metal Family? Es Metal Family, perdón, Metal Family. Sí, porque dije, no, verga, ¿Spy Family es ruso? Espera un momento. No es ruso, perdón, Metal Family. Que es por esta Yami Saniel, que de hecho ya será un tercer capítulo que está muy bonito.
Pero realmente, a lo mejor económicamente Gorbachev no pudo solucionar los problemas, pero también tienen que pensar una cosa. Rusia ya no podía competir tecnológicamente ni económicamente con los métodos eficientes que habían desarrollado los países capitalistas. Necesitaba desarrollar nueva tecnología, y en un mundo tan hermético como el ruso, donde no se compartían absolutamente nada, pues no le iban a compartir tampoco nuevas cosas. Tampoco, de hecho, mucho del poderío que tienen los países, como por ejemplo como el que tuvo China después, fue porque permitió que grandes empresas transnacionales se metieran a su país, dejaron tecnología, luego se les robaron y se apropiaron de ella para crear su propia tecnología. Bueno, técnicamente no estaba en el contrato que les robarían la tecnología. No estaba en el contrato. Sí, dice ahí. No, por eso pusieron, confiaron en ellas. Dicen las letras pequeñas y claras, les robaremos la tecnología. No, los contratos están en China, maldita sea, no entiendo chino. Sí, nuestro... no, seguramente los chinos que habían dicho. Claro que sí, en el contrato decía que podríamos haberles robado tecnología si queríamos. Mira, ahí está, ahí dice. Ahí dice, pero yo creo que este calle significaba otra cosa. No, también tiene una connotación diferente. Mira, que suena tan disparatado que me lo creo, completamente. Sí, suena, puede ser, ¿no? Por algo China ser acariciado por este tipo de forma de gobierno bien curiosa. Y al final de cuentas, la verdad, comparado con la reina Isabel II, que a lo mejor fue una imagen que no es feminista, porque eso siempre fue para los propios valores que ella misma creía. De hecho, a mí me dijo en varias entrevistas que no se considera feminista. Entonces, no. O sea, no mamen. Bueno, caballero, pero al final de cuentas, tenemos a una o dos personajes que mueren más o menos en el mismo mes. En el mismo mes, caballero, una época muy similar. Y es una pena que alguien tan noble sea opacado en un momento de cambio simplemente porque el momento geopolítico es álgido. Me pregunto si Putin no hubiera hecho la guerra contra Ucrania, ¿cómo se recordaría hoy en día a Gorbachev? Pues por lo menos se le habría dado un poco de más espacio en medios para tratar de ensalzar sus logros o lo importante que fue para la humanidad actual. Acabó con la Guerra Fría, disminuyó la cantidad de armas nucleares que estaba alrededor del mundo. Para la administración Bush ya había Estados Unidos redujo 50% de sus armas nucleares que tenía. No mames, o sea, eso no es poca cosa. La reina de Inglaterra jamás había logrado como esto. Mira, es algo, una enseñanza que me gusta mucho es que en este mundo hay gente que nace para crear y otra para destruir. Y definitivamente podemos decir, sin lugar a dudas, que Gorbachev fue alguien que cambió el mundo para bien. Creó un mundo mejor que en el cual llegó. Ajá, y a lo mejor para los rusos fue muy doloroso, ¿no? Porque de verdad los rusos entiendo perfectamente que estén tan imputados porque Rusia... No, perdí Texas. Porque Rusia dejó de ser la Unión Soviética con él, ¿no? Pero es que no ven que a la larga Gorbachev le tocó administrar un régimen que ya estaba bastante... Que ya no daba para más. Ajá, que ya estaba bastante decadente para la época en la que él tomó las riendas, y por eso no necesarias esas madres. Obviamente los cambios fueron dolorosos para los rusos, y entiendo también a Putin que agarrara y dijera eso. Pero ¿sabes qué? Putin debería ser mejor temas con morirse sin que lo hizo todo con puro oprobio y afán de quedarse con todo el poder absoluto. Ajá, en cambio te vas y te enojas con Gorbachev por unas políticas que la verdad eran necesarias para el tiempo en el que estaba. Este país no daba para más. Y estoy seguro que ni Putin, regresando en el tiempo y haciéndose con el poder Rusia, habría podido haberlo salvado. No, porque ya estaba desfragmentando, y tomando en cuenta el golpe al hígado que fue Chernobyl, que simplemente terminó acelerando la desfragmentación de la Unión Soviética, pues no había forma. Una pena por este personaje que en paz descanse, creó un mundo mejor, quizás a expensas de las circunstancias y quizás no deseándolo hacer, pero al menos tuvo esa apertura para que los cambios fueran posibles. Además, pónganse a pensar, a ver, si quieren tenerlo más claro, quién fue más grande, si Gorbachev o la reina Isabel. Piensen en los Simpson, ¿qué cameo estuvo mejor, el de Gorbachev o el de la reina Isabel? ¿Qué cameo les da más gracia? ¿Homero a punto de ser decapitado? Y yendo Gorbachev a salvarlo, porque llega a salvarlo. Bueno, antes de que Bush padre lo mate. Oh, Gorbachev, ¿qué es aquí? Yo venía a celebrar tu nuestra nueva casa, pero verte peleando con gordo local. Entonces, caballeros, una pena que haya muerto, pero bueno, espero que se haya un más allá como el de Sanderson, que dice, ahora mismo esté con su amada, besándose en los rayos intensos de Moscú.
Sí, si alguien se merece un descanso, pues es Gorbachev. Reina Isabel, pues ojalá que reencarnes y sigas en el ciclo eterno de reencarnaciones, cabrona. Que te toque ahora el lado oprimido y laboral de tu reino para que veas lo que se siente, cabrona. En fin, entonces... Gorbachev, tú descansa, güey, ya hiciste mucho. Ya, salvaste el mundo. Sí. Bueno, caballero, esto sería todo por este programa. La verdad es que entendimos la grandeza de lo que significa ser realmente un hombre de Rusia. Sí, prácticamente, o sea... Bueno, un hombre de la Unión Soviética de los buenos. Ajá. En fin, me alegra que pudieran estar aquí para honrar la muerte de Gorbachev y decirnos que incluso los polos opuestos pueden ser reconciliables, caballero. Sí, solo se requiere un poquito de voluntad y de responsabilidad, cosa que Gorbachev demostró. Esto sería todo. Arrivederci, señora Matanea, Banocten, Yanei. Recuerden, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino. Y si un día estás en una posición en la cual puedes tener a Europa bajo tus pies con una amenaza increíble, haz lo correcto, no lo cómodo. Sí, entonces al final el mundo será un mejor lugar que cuando llegaste. Sí, y la gente te lo reconocerá. Yo al menos te lo reconozco, Gorbachev. Y desde aquí, de México, gracias. Descansa en paz, güey. Nos vemos. Los dejo con la canción de Cristiano lo comía para Gorbachev para el final.